Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Hoy iba Pedro Sánchez a las Cortes a contar lo del rearme. Como usted sabe, en este momento todos los países europeos, por mor de Úrsula, la Comisión o quien mande allí, que seguramente nunca sabremos del todo, ¿verdad? Europa, los países de la Unión deben habilitar en torno a 800.000, disculpen un momento porque esta silla le pasa como la silla maldita de la mesa del rey Arturo, ya. Habilitar en torno a 800.000 millones de euros para defendernos de Rusia. Ha sido una jugada, como usted sabe, muy hábil, que consiste básicamente en decirle a un país, eres mi enemigo, y decírselo antes de armarte contra él. En fin, hemos visto estrategias mejores. Bueno, la cuestión es que ahora hay que poner un montón de dinero y cada país tiene que poner una cantidad determinada. ¿Cuánto tiene que poner España? ¿En qué? ¿Para defenderse de quién? ¿De dónde lo va a sacar? ¿Cómo lo va a gastar? Todo eso era lo que en cualquier circunstancia normal un presidente del gobierno tendría que haber explicado en el Parlamento. No lo ha hecho. No lo ha hecho. Y es verdad que le han preguntado, pero da igual, no lo ha hecho. Solo sabemos que de repente tenemos una enorme amenaza. Pedro Sánchez, sabe usted que no quiere hablar de rearme, sino de salto tecnológico y de inversión en seguridad y cosas así. Da exactamente lo mismo, todos sabemos de lo que estamos hablando. El dinero va a salir de su bolsillo, de usted. No lo va a poner Pedro de la cuenta corriente de Begoña, ya se imaginará, ¿verdad? Y hombre, estaría bien saber para qué. Quiero decir que un gasto de guerra, vamos a hablar en serio. Las competencias clásicas de la soberanía, eso que se llama competencias regalianas en la tradición política francesa, son muy claramente la moneda, la política internacional y la guerra. Es ahí donde el poder se ejerce completamente y solo el poder puede satisfacer esas competencias. Bueno, el poder soberano, pues no sabemos nada. Sabemos que la moneda no es nuestra, es de la señora Lagarde, el euro. Sabemos que la política internacional es una cosa que en España no existe. Bueno, nuestros arreglos con Mohamed, o más bien los de ellos. Y la política de guerra, al parecer, tampoco. Pero ¿sabe usted qué pasa? Que si las cosas se tuercen, si realmente hay una amenaza de guerra o una guerra física, los que vamos a morir somos nosotros. Lo menos que puede hacer un gobernante decente es mirar a su pueblo a la cara y decirle, es verdad que tenemos un enemigo y os lo puedo demostrar por esto, esto y tenemos que armarnos y lo vamos a hacer así. Es lo mínimo, es lo que no se ha hecho hoy. Así que una de dos. Pedro Sánchez desprecia a su pueblo. Dos, todo es mentira. Seguramente las dos cosas son ciertas al mismo tiempo. Pedro Sánchez desprecia a su pueblo, solo aprecia el voto de Puigdemont y Bildu, ya lo sabemos, y seguramente todo es mentira. Y seguramente todo es mentira en el sentido de que no existe tal amenaza inminente bélica por parte de Rusia. Porque también manda narices que todo esto esté ocurriendo justo en el momento en el que se camina hacia la paz lentamente, pero se camina en Ucrania. Entonces, ¿qué es exactamente lo que nos quieren contar? Bueno, mire, una nación en la que manda un tipo así es una nación que no merece defenderse, o mejor dicho, que no merece ser defendida. Un pueblo que pueda echar a un tipo así, ese sí que merecería ser defendido. Y ahí sí que nos encontrarán. Bueno, 21:48, 20:48 en las Islas Canarias. Las cosas están como están. Por cierto, tenemos novedad del Valle de los Caídos. Publicaba el diario.es el acuerdo en cómo se ha gestado con Bolaños, Celá en el Vaticano, con Parolini, para resignificar el Valle de los Caídos con la connivencia de la Conferencia Episcopal. Y siempre me acuerdo yo de ese personaje maravilloso de la historia de España que se llamaba Don Opas. Titulares. El rearme en las Cortes. Bueno, pues nos hemos quedado como estábamos, literalmente como estábamos. No sabemos ni lo que nos vamos a gastar como españoles, ni de dónde lo van a sacar, ni en qué se lo van a gastar, ni en nada. Mi pregunta, seguramente ingenua porque soy un putinejo de belejías. ¿Usted cree que si realmente hubiera una amenaza cierta que exige, por tanto, una respuesta concreta, material, no lo sabríamos?
Ya, veremos. A todo esto, la guerra de Ucrania, bueno, las paces van avanzando. Poco a poco y a trocitos, pero se va avanzando. Claro, son 3 años de guerra. Y esto empezó hace 2 semanas. Nueva ronda y vamos a contarle hoy, por así decir, perdóneme la frivolidad, el minuto y resultado. Es decir, cómo está en este momento, a cierre de hoy, las negociaciones, las conversaciones Estados Unidos, Ucrania, Rusia. De momento ya sabemos lo que nos aconseja la Unión Europea, que es fundamentalmente papel higiénico y latas de conserva. La nueva Europa nace como la Europa del miedo, hay que procurarse un kit de supervivencia y entre los objetos... Fíjese usted que entre los objetos recomendados por los europeos no está el papel higiénico, o sea, no se puede ser más guarro. Pero los españoles, cuando tienen una alerta, como vimos en la pandemia, pues van a hacer acopio de papel higiénico, lo haya donde lo haya. Aquí, nada, latas de atún y cosas así. Bueno, que lo contaremos. En materia de política social, donde de verdad hay una evidente amenaza, es en algo tan entrañable como la seguridad de las calles y la seguridad de tus mujeres en las calles. Esto sí que es una amenaza, ya ha salido en las Cortes el asunto, porque lo vas a Abascal, que si no, ¿de qué? El hecho es que hay cada vez más mujeres jóvenes que protestan contra la islamización, en España y fuera de España. Y esto es un fenómeno francamente interesante, por más que el sistema mediático trate de ocultarlo. Como el sistema mediático trata de ocultarlo, nosotros lo contaremos. Y atentos al tongazo brutal del Mundial del año 2030. Ese año nos lo vamos a pasar a bomba entre unas cosas y otras. Bueno, ¿qué ha pasado? Bueno, pues esta señora que está viendo usted, que ha dimitido hoy, por cierto, resulta que truca las cosas para que en lugar de ir en un partido a Vigo, se vaya a Anoeta. ¿Por qué? Pues porque trabaja para el PNV y también para Marruecos al mismo tiempo. O sea, esto huele todo que apesta. En fin, entraremos en esta historia. Veremos todo esto y alguna cosa más en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Don Carlos Astiz. Hola, pues... Desde preguntarte qué marca de atún en lata prefieres. No, yo creo que de todos modos en los últimos tiempos, con la corrupción, con todos los problemas que afectan al gobierno, yo creo que tenemos clarísimo que la única manera de frenar todo este declive de España es desbancar a Pedro Sánchez, es decir, porque sin él nos vamos a arriesgar a perder no solo a la nación, sino a nuestra democracia e incluso nuestra cultura y nuestra sociedad, sumido en las concesiones que hace este sátrapa al rey de Marruecos, por ejemplo, que entre otras cosas se ha demostrado que ha puesto en libertad a cientos de delincuentes que nos ha remitido a nosotros y para pagarlos. Está Juanma Moruno Bonilla ya con el corazón desancho. Claro, el corazón anchísimo, es decir, realmente ir haciendo que la seguridad de los andaluces y del conjunto de los españoles se vaya por el desagüe, o sea, criminal. Carlos, bienvenido, buenas noches. Don Miguel Ángel Quintana Paz, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cuánto me alegro? Recibirme tan amablemente. Yo siempre soy amable contigo, ya lo sabes. Y muy desconcertados todos por la desfachatez del asunto del Valle de los Caídos. Digo desfachatez porque, hombre, vamos a ver. O sea, si vas a torcer la sensibilidad de todos los católicos españoles, si vas a hacer la marranada de dejar que el gobierno... Bueno, no lo cuentes. No. Pero lo que tenemos, la información que tenemos ahora mismo es que, sobre todo en sendas sesiones 25 de febrero y 3 de marzo en Roma, Bolaños con la señora Celaá, la de los niños no son de los padres, ¿verdad? Y Monseñor Parolini. Parolín. ¿Qué he dicho? Y Parolini. Parolini, no, sí. Simplemente Parolín, como el pangolín, han decidido resignificar el Valle de los Caídos. Bueno, la cruz más alta del mundo y la iglesia más larga del mundo. ¿Y quién se va a encargar de verificarlo? Cobo. Cuando salió, que es un señor con barbita, cuando salió el asunto aquí en redes, siempre había alguien que te decía, no, infórmate, porque la regla benedictina dice que, y un jamón con chorreras. O sea, lo peor de todo este episodio no es la rojambre que va a tratar de tirar la cruz. Lo peor de todo esto es la cantidad de pingüinos con la crucecita puesta en la declaración. Y aquí que piensan que es que no hay que crear, pues hijos,
En fin, bueno, ya me solivé yo. Sí, la primera filtración fue la de la semana pasada, de que el prior Cantera iba a perder su puesto de prior, y entonces había dos versiones. Estaba la versión de que existía por ahí una norma benedictina que nadie conocía, de que a los 9 años, Cantera llevaba 10 y medio, pero bueno, ni siquiera cumplía los plazos, de que a los 9 años tenía que dejarlo. Esta norma era falsa, no existía. La otra versión, que se ha demostrado la correcta, es que era parte del pacto, porque evidentemente un prior como Cantera, que se ha designificado mucho defendiendo el Valle, pues era difícil tenerlo a él ahí a la vez que se iba a producir lo que se ha producido hoy. Es verdad que, que Cantera, además, ya independientemente de que fuera a ser difícil tenerlo de prior mientras que se hace esto, era una pieza que el gobierno se quería cobrar. Y el gobierno, la primera cabeza que se ha cobrado, pues efectivamente es la de Cantera. Tú has hablado, Javier, de la conferencia episcopal. Yo creo que la conferencia episcopal designó una comisión en la cual estaba el presidente de la conferencia episcopal, Argüello, estaba José Cobo como cardenal y arzobispo de Madrid, y estaba también el nuncio. El nuncio acaba de ser enviado a Europa y ya desde hace meses la comisión como tal designó que fuera Cobo realmente el protagonista de las negociaciones. Por lo tanto, entre los obispos, entre los muchos obispos de España, habrá algunos que están de acuerdo con esto, habrá otros que no. De hecho, me consta que hay algunos que están de acuerdo y me consta que hay algunos que no. Pero lo que sí que es claro es que Cobo ha apostado por esta solución. El cardenal arzobispo de Madrid es el protagonista de este movimiento. Ya digo, primero, la semana pasada, dar la cabeza a Cantera, no existía ningún plazo que tuvieran que cumplir, era parte inicial de este proyecto. Hoy se constata que la segunda parte del proyecto es resignificar. Es verdad que se resignifica solamente el 90% de la basílica. Es decir, sí, es que se está vendiendo como un éxito. Se está vendiendo como un éxito el que, es verdad, no van a tirar de momento la cruz, no van a tapiar completamente la basílica o no la van a convertir entera en una discoteca. Es verdad, la parte del altar y la parte de los bancos que está alrededor del altar, esa parte permanece sacralizada. Todo el resto de la basílica, que no es pequeña, que es famosa realmente en el mundo entero por ser especialmente larga, bueno, pues todo el resto de esa basílica sí que se va a resignificar. ¿Qué significa resignificar? Porque es una palabra muy bonita y recién inventada hace poco, en el siglo de oro nadie hablaba de resignificar. Resignificar significa que van a convertir el resto de la basílica en propaganda del gobierno. Obviamente no va a hacer todo esto el gobierno para hacer propaganda del PP, suponiendo que el PP tenga alguna idea al respecto de todo esto. Van a hacer propaganda, va a convertirse toda la basílica en un canto a favor del bando con el cual se siente identificado el gobierno y que piensa que es el que tiene razón en la guerra. Y Monseñor Cobo también. Y bueno, Monseñor Cobo acepta, piensa que esto es una especie de reconciliación, pero claro, es muy extraño considerar que reconciliación que una mitad de España arranque un 90% de una basílica, esta 90% de la basílica deje de ser basílica, deje de ser para los católicos y se convierta, pues eso, en una serie de murales, de pósteres propagandísticos. Pues no sé, puedes estar ahí en la basílica y tener al lado a la Pasionaria o al Che Guevara en el otro lado, si les da la gana, porque claro, la resignificación, es verdad que la Iglesia va a tener a un representante en el concurso en el cual se elabore el proyecto nuevo, pero claro, un representante rodeado de, como suelen ser las comisiones del gobierno, un montón de catedráticos izquierdistas afines, pues ya me dirás tú lo que va a conseguir. Nada, otro logro que se consigue es, bueno, los monjes no los han echado. Hay que decir que en realidad todo este, como dicen ahora los jóvenes, copeo, en todo este discurso un poco melifluo para que parezca que es bueno lo que no lo es, parte de un error, y es que bastaba con que la Iglesia, es decir, con Roma, el Vaticano, dijera que no para que no se pudiera hacer nada, porque el pacto, el acuerdo, el concordato entre la Iglesia y el gobierno no lo puede romper solo el gobierno. Es decir, que la baraja entera, todos los ases de la baraja estaban en manos de la Iglesia. Si ha decidido desprenderse de unos cuantos ases, y un as consistente es 90% de la basílica, es porque le ha dado la gana. Porque, como tú dices, seguramente le gusta a Cobo. Ya digo, me consta que a muchos obispos no les gusta, entonces acusar a toda la conferencia episcopal o a todos los obispos sería simplemente injusto. A Cobo le gusta, Cobo piensa que esto es lo que hay que hacer. Y de hecho salían noticias en Infovaticano esta semana y también a mí me han llegado por otro lado las noticias de que inicialmente, y por eso Cobo incluso puede verse como un héroe a sí mismo, es inicialmente en el Vaticano, cuando llegó esta noticia, la postura fue, bueno, pues una iglesia desacralizada más y ya está. ¿Por qué tanto lío? O sea, además tiene que ver con una dictadura, tiene que ver... o sea que
Cobo en realidad se ve como el que ha conservado un 10% de la basílica. Yo creo evidentemente que si se explican bien las cosas, obviamente un papa o un secretario de Estado no tiene en su cabeza todo lo que todas las iglesias del mundo. Si se explican bien las cosas, pues se vería que no es una iglesia que se desacraliza más, es convertir un lugar como el Valle de los Caídos en propaganda izquierdista, de uno de los dos bandos, del bando además anticristiano, del bando anticatólico, del bando que mató a una cuarta parte de los religiosos de España, a 10 obispos, al de Barbastro concretamente le arrastró por toda la ciudad con sus testículos cortados, etcétera, etcétera. O sea, ese es el bando que va a ocupar con su propaganda el 90% de la Basílica del Valle, con la connivencia del cardenal arzobispo de Madrid. Yo entiendo, el ánimo conciliador de Miguel Ángel Quintana Paz al señalar, al especificar que la conferencia episcopal efectivamente la componen muchos obispos. Bueno, seguramente hay pocos cristianos más pecadores que yo, pocos, pero una cosa os digo. Si de verdad no estáis de acuerdo, tenéis 24 horas, bueno, en realidad hasta el lunes, que hay reunión de la conferencia episcopal, para decir que no y plantaros. Para decir que no y plantaros. Todos los obispos que estáis contra esto tenéis hasta el lunes, y muy particularmente el lunes, para decir que no y plantaros, porque de lo contrario demostraréis que no sois los pastores, sois los lobos. ¿Puedo decir una cosa más? Pues seguro. Todo esto se ha hecho aprovechando un acontecimiento pues que no nos es desconocido a ninguno, y es que el Papa está enfermo. Que el Papa se ha tirado 30 y tantos días en un hospital prácticamente sin contacto con el exterior. Es decir, quien realmente ha firmado este pacto es el secretario de Estado, que sería de alguna manera pues el segundo del Papa, Pietro Parolin, como bien lo decías tú, y que desde el principio era bastante reacio a defender la Basílica. Por eso insisto en que probablemente Cobo se ve incluso como meritorio. Pietro Parolin es el que dirigirá el próximo cónclave. ¡Hombre! ¿Pues van a hacer Papa Sánchez? Será su santidad, pero plenamente. En principio se podría, en tanto en cuanto esté bautizado y es un varón. Ya sabes que puede ser Papa cualquier varón bautizado. Entonces, hay un problema, y es ese, que hemos tenido 30 y tantos días el gobierno de la Iglesia, pues no en manos del Papa, y el problema viene a partir de ahora. ¿Quién va a gobernar la Iglesia si el Papa se tira unos cuantos semanas, meses, años en el estado en el que está ahora? Bolaños. Claro, el problema además es que el que lo haga no es transparente. O sea, cuando hay un Papa que está mandando, la gente mira al Vaticano y responsabiliza, sabe que el que toma las decisiones es el Papa. Cuando el Papa está enfermo, no mucha gente conoce a Parolin, no mucha gente conoce realmente estos intríngulis, y por lo tanto, cuando el poder se sabe no vigilado, cuando el poder se sabe de alguna manera impune, es mucho más peligroso. También el poder eclesiástico. En fin, bueno, seguiremos informando. Este asunto mañana, no, el viernes en Úsares le vamos a dedicar a esto también. En fin, bueno, Miguel Ángel, buenas noches. Doña Elsa Almeda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, encantada de estar aquí. Es la primera vez que hay en esta mesa un ingeniero informático de cualquier sexo. En este caso, ingeniero informática. Encantada de estar aquí y de ser la primera. De ingeniería informática, ¿verdad? Sí, señorita. En fin. Bueno, sobre lo del Valle sí que me gustaría a mí puntualizar algunas cosas. Y es, bueno, evidentemente secundar tu mensaje de que todo el mundo que esté en contra, especialmente los obispos que tienen un poco de fuerza, pues que es el momento de levantar la voz. No lo hicieron con la exhumación de Francisco Franco, no lo hicieron con la exhumación de José Antonio, y creo que es el momento de hacerlo. Y también creo luego desde el punto de vista de los jóvenes que toda esta artimaña del gobierno, de propaganda, de intentar derribar y resignificar todo esto, les va a salir mal, porque yo creo que muchos jóvenes están descubriendo esos años y la guerra civil y demás a raíz de esta propaganda, y se quejaban, veía noticias esta semana, de que se quejaban de que gran parte de los jóvenes no ven mal o incluso apoyan la figura de Franco y demás, ¿no? Pues hombre, yo creo que, por ejemplo, muchos jóvenes que ven que después de sacarse una carrera, de estar trabajando, de dejarse la piel, no tienen perspectiva ninguna de comprarse un piso, y van por la calle y ven esas placas del Ministerio de Vivienda y empiezan a leer y a informarse y ver que en esos tiempos pues las familias de cualquier clase social podían acceder a una vivienda, y eso les hace replantearse cosas.
Lo malo es que esas placas también las están quitando. Claro, claro. De hecho, ya quedarán pocas. Este es el esfuerzo de la memoria, ¿no? Borrar la memoria. Es una ley de memoria. En realidad lo que quiere es hacer de nuevo una memoria parapléjica y dejar solamente, hemipléjica, perdón, y dejar solamente una parte de la memoria magnificada y exagerada y la otra anulada. Y en el Valle, es verdad, esa propaganda que van a meter puede ser absolutamente contraproducente, porque a menudo pues se pasan de frenada y resulta tan ridículo, resulta tan extemporánea hablando de una guerra que a saber lo que ponen. Pero por otra parte es verdad que lo que haces es que un monumento impresionante, que impresiona a muchos extranjeros que vienen a España, no existe nada similar en todo el mundo, no existe nada, obviamente sí que existen iglesias rupestres, ¿no? Iglesias excavadas en una caverna o en una roca, pero de esa profundidad y de esa magnitud y con esa grandeza y con esa cruz, que como sabemos además también es la más grande del mundo, pues no hay nada semejante. Eso impresiona mucho. Claro, el esfuerzo es que deje de impresionar, Sí. ¿no? Sí, pero yo creo que, por ejemplo, si lamentablemente al final sucede esta resignificación, yo creo que va a haber un auge de visitas al Valle de gente que nunca ha estado y probablemente en su familia nunca le han hablado del Valle, ni lo ha visitado, ni se lo ha planteado, y a raíz de esto vaya a visitarlo. Podría hacer pintadas en los murales. Yo, vamos, o sea, amigos de patrimonio que nos estáis viendo, si queréis que perseguir algo, venid a buscarme, porque seguro que la primera pintada la he hecho yo. Carlos. A ver, yo es que creo que esto demuestra varias cosas. En primer lugar, que el gobierno, este gobierno corrupto, no para en barras ni de ningún tipo para diversificar la atención de los españoles para otras cuestiones. Es decir, que además intenta asentar de una manera definitiva en la mente de nuestro país, es decir, esa sensación de la ruptura en dos Españas, como una de ellas que perdió la guerra civil va a ganarla 50 años después. Yo creo que esta es una de las cosas. La segunda cosa es que, lo hemos hablado muchas veces, las élites débiles y cobardes lo único que proporcionan es debilidad y cobardía a las sociedades a las que deberían animar. Y lo que está pasando aquí es precisamente eso. Es decir, una parte de la élite cultural, intelectual, económica, incluso de España, que son católicos, están de rodillas, incluyendo la Conferencia Episcopal, incluyendo la mayoría de los gerifaltes de la Iglesia Católica. Y yo creo que esto es un error de un calado tremendo, porque no solamente está desarmando a una parte muy importante de la población española que se siente católica, sino que además está colaborando en la liquidación de los referentes históricos que tiene el conjunto de la nación española. Y por eso me parece que es importantísimo, es decir, que realmente no confío nada en la jerarquía católica, pero sí en sus creyentes, que se pongan pie en pared y que exijan a esos jerarcas cobardes y colaboracionistas que tomen partido precisamente por lo que es España, el catolicismo y la cruz, ¿no? En fin, y todo esto con un saludo muy cordial a Isabel Díaz Ayuso, que no declaró en su día bien de interés cultural el conjunto del Valle de los Caídos cuando podía haberlo hecho, abriendo ciertamente un pleito con el Estado, por supuesto. Pero, hija, pleitos los hay todos los días, y se ganan o se pierden, pero duran tiempo. Y esto no habría pasado. Así que aquí, a cada cual, lo suyo. Vámonos a la publicidad antes de que literalmente coja la escopeta y me eche al monte. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Vale? Y a la vuelta ya, más serenos, vamos a hablar de otras guerras y de la de Ucrania, a ver cómo va el asunto. Sí. 22:12, 21:12 en Canarias. Vamos a empezar con la actualidad, pero antes, como un inmejorable viático, o sea, acompañando por el camino, el vino de Tejoneras, que sabe usted que es el vino de referencia de este programa y el que apreciamos muchísimo, y no solo aquí, porque es que ahora mismo se puede decir que es el mejor vino de la Comunidad de Madrid. Creo que objetivamente es así, son 108 premios internacionales, 108 premios internacionales. El último, el premio 2024 Gran Bacchus de Oro a la variedad 750 máximo décimo, que es uno de los mejores vinos del mundo. Nace ahí, en esas fincas que está usted viendo, la finca Tejoneras, a unos 800 metros de altitud, en lo que empieza a ser ya estribaciones de la Sierra de Gredos, en el oeste de Madrid, un suelo de granito y pizarra extraordinario, donde desde mediados del siglo XIX, que se dice pronto, pues crecen uvas garnachas centenarias con las mejores variedades del mundo, Merlot, Syrah, etcétera, ¿no? Cabernet Sauvignon, en fin. Tenemos ahora mismo una propuesta de lote
tejoneras, digo lote porque el otro día dije pack y me escribió alguien diciendo, no se dice pack, se dice lote. Pues venga, lote tejoneras, que consta, atención, de lo siguiente. Porque tenemos 2 botellas de vino tejoneras reserva 2015, 10 botellas de vino La Graz Crianza de 2021, más 2 copas serigrafiadas tejoneras, es decir, 12 botellas del mejor vino de Madrid por solo 110 euros, que representa un 35% de descuento respecto a lo que le costaría a usted por ahí, ¿eh? O sea que está francamente bien la propuesta. Además, sabe usted que de esos 110 euros, 5 de ellos van a la Fundación Madrina, que es una casa de toda garantía, Conrado Jiménez lo hace muy bien, para el trabajo que está haciendo en Valencia con los afectados de la Dana y, como siempre, en el caso de Madrina, madres y niños, porque es algo que se dirige particularmente esta fundación. Bueno, sabe usted que los vinos tejoneras los puede encontrar. Esta oferta está muy bien porque además si llama usted del Toro Televisión va a tener descuento, pero además el Corte Inglés en toda España y en la Comunidad de Madrid, además de en el Corte Inglés, en Alcampo, Carrefour, Sánchez Romero, Distribuciones Adán y Bodegas Bordino, que está en la calle Azcona número 13, tejoneras. Y vamos a mandar un par de botellas a Riad. Aunque ya está prohibido, pero bueno, me han contado que bajo cuerda sí que beben, para las reuniones estas de las negociaciones. A lo mejor decir de paz es prematuro, pero de momento de tregua sí. La tregua de Riad que llaman. ¿Cómo está ahora mismo el asunto en esta guerra que ha durado 3 años y que ahora, contra lo que pueda parecer cuando uno escucha a Úrsula, en realidad está terminando? En principio está terminando. Bueno, ahora mismo, minuto y resultado, nos lo cuenta Yago Soler. Después de 3 días de negociaciones, Estados Unidos consigue que Ucrania y Rusia pacten un alto el fuego. Los puntos del acuerdo no son nada claros y las confirmaciones caen a cuentagotas. Tampoco se sabe cuándo entrará en vigor. A priori, protegería la navegación en el Mar Negro, clave para las exportaciones rusas y ucranianas de cereal. También se vetaría atacar infraestructuras energéticas, pero horas después, ambas potencias se acusan de romperlo. Rusia dice haber derribado decenas de drones. Ucrania denuncia un ataque en el puerto de Mykolaiv. El 85% de los ucranianos se encuentran a favor del alto el fuego, pero Zelensky tiene dudas de cómo se va a implementar, y Rusia exige que para ponerlo en marcha se tienen que aliviar sanciones, sobre todo las económicas. Moscú pide que un banco agrícola vuelva al sistema SWIFT. Estados Unidos se lo piensa, pero el organismo es belga, por lo que la Unión Europea tendría que colaborar y ahora mismo se ve muy lejos. Mientras tanto, en el frente, las tropas rusas avanzan en el oeste de Zaporilla y Ucrania sigue retrocediendo en la región rusa de Kursk, pero avanza en la de Belgorod, donde hace unos días inició una operación para ocupar territorio ruso. Moscú y Kiev juegan sus cartas en la partida de la tregua. Bueno, se va acabando, a trozos. Primero infraestructuras energéticas, de atómicas, gasoductos y oleoductos, y luego el tráfico marítimo, que es fundamental, por cierto, para la exportación de cereal. Bueno, a trocitos. Y protestando unos y protestando otros, y los rusos diciendo, pues no sé, es el rito, ¿eh? Pero bueno, ¿cómo lo va siendo, Carlos? Yo creo que esto recuerda un poco a la tregua que se consiguió en 2022, creo recordar, que duró aproximadamente un año y que permitió que, por ejemplo, Ucrania exportase millones de toneladas de grano, lo cual le ayudó económicamente. Pero yo creo que en este caso concreto lo que sucede es hay algunas modificaciones claras. Por un lado, una posición mucho más rotunda por parte de Estados Unidos de apoyar ese proceso de paz, este proceso de negociaciones. Por otro lado, el papel cada vez más irrelevante de la Unión Europea. Es decir, que parece que el único que apuesta es por que continúen las hostilidades, aunque sean 2 países europeos que se están desangrando el uno con el otro, y sin embargo la Unión Europea parece que lo que intenta es que la guerra continúe. Luego hay algunas cuestiones que son muy importantes también, y se ha mencionado aquí en el reportaje, es decir, la inclusión de los bancos rusos en el mecanismo SWIFT de intercambio internacional entre los bancos, y parece que Estados Unidos lo da por hecho. Es decir, parece que la Unión Europea se va a oponer, pero no sé hasta qué punto, dado el potencial que tienen los bancos norteamericanos y el propio Estado norteamericano, van a lograr impedirlo. Con lo cual, estamos un poquito más cerca de un proceso de paz, porque hay una negociación en la que
parece que las armas se han parado, pero también es cierto que una tregua semejante ya la tuvimos hace unos años y terminó de nuevo en la guerra. Me parece que en este caso concreto habría que exigir a la Unión Europea, a la Comisión Europea, que dejen de impulsar. Pues yo creo que por eso se ha Riyad, claro. Astrid se está refiriendo, y si usted se ha sumado ahora, volvemos al asunto, a la tregua de la primavera de 2022, recién empezada la guerra, cuando llegaron a un acuerdo para acabar con la guerra. Y por cierto, Ucrania salía mucho mejor que de lo que va a salir ahora. Y aparecieron por allí los ingleses, nadie sabe si en nombre propio o en nombre de otros, y convencieron a Zelensky de que siguiera la guerra. Claro. Ese es el peligro que hay, ¿no? Es decir, porque yo creo que hay muchos intereses, especialmente de los europeos, por intentar mantener una posición que cada vez es más débil, porque realmente Estados Unidos tiene una posición definitiva de intentar llegar a un acuerdo de paz, a una negociación, y en este sentido Lavrov, por ejemplo, ha dicho que vale, que de acuerdo, que van a avanzar y van a permitir que el Mar Negro se convierta en una zona neutral para intercambio. Y eso es precisamente una de las salidas económicas que puede tener tanto Ucrania como Rusia, ¿no? Es interesante que Trump está insistiendo muy particularmente en los argumentos de carácter económico en todos los casos, ¿eh? Me imagino que sabe de lo que habla, claro. Sí, bueno, creo que gran parte de lo que hace la Unión Europea es sobre todo para intentar disimular que se ha vuelto irrelevante. Es decir, ya es verdad que inicialmente tenía un plan, ahora ya yo creo que el plan número uno es simplemente parecer que pinta algo, y evidentemente cuando la paz empieza a avanzar y la paz empieza a ser protagonizada por Trump, que es el factor diferencial, que se ha elegido a Trump y que Trump ha empezado, pues lógicamente pues entonces la Unión Europea, para seguir pareciendo que pinta algo, pues se tiene que colocar en una postura tan extraña, dada el pensamiento hippie blandubiblub de ay, la paz para todo el mundo y tal, que suelen tener la progresiva europea, pues en una posición tan extraña como la actual, que es una postura belicista. Es una postura de que hay que seguir y de que no se puede vencer, no se puede dar la victoria a Putin, y de que cualquiera que opine lo contrario es que ya está siendo pagado por Putin. Es verdad que dentro del pensamiento general de esta Unión Europea, que es bastante blandiblub, precisamente lo blandiblub permite hacer cualquier cosa, o sea, permite discursitos a favor de la paz bastante tontorrones, pero en un momento dado, como estamos viendo, pues discursos a favor de la guerra, discursos a favor de que nos abastezcamos de kits bélicos por si pasa cualquier cosa, dediquemos un montón de ahorros que tenemos cada uno en nuestro banco a sufragar de una manera más o menos financieramente complicada el rearme europeo, etcétera, etcétera. Es bastante lamentable, la verdad, y lo único bueno de todo esto es que nada de todo lo que hacen, a mí al menos me cabía imaginarlo. O sea, tienen una imaginación impresionante para no optar por el camino más sencillo, que sería, ha habido, según los cálculos, 1.200.000, 300.000, 400.000 quizá muertos en esta guerra, con una proporción mucho mayor, por cierto, de ucranianos. Lo más deseable es que acabe cuanto antes, especialmente para los ucranianos. ¿Cómo ves tú la guerra, Elsa? Pues sin duda lo que comentaba ahora Miguel Ángel, es una pena que estén muriendo europeos constantemente, y no solo eso, sino que ahora amenazan con enviarnos a los jóvenes ahora a luchar ahí al Donbass. Entonces no podemos vivir con estas suposiciones, con estas intrigas que hay constantemente, y realmente parece que no tienen un interés en que haya paz, ¿no? Porque al final creo que todos o deberíamos estar de acuerdo en que no queremos que mueran más ucranianos ni rusos, y ojalá las negociaciones lleguen a buen puerto. En fin, veremos lo que va pasando. De momento, vamos a hacer una cosa. Si os parece, vamos a irnos al tema 3 y volvemos al 2 del rearme después, para terminar puesto que hemos sacado el tema, sale solo, la cosa del rearme. Vamos a la última consigna. Y además lo de la mili. Ahora le preguntaré a Elsa, bueno, Elsa es de las que harían la mili encantadas, además de alférez. Pero el kit de supervivencia que nos propone la Unión Europea ha sido una comisaria hoy allí sacando cosas, y unas cerillas y tal. No se nos había ocurrido, maja. Bueno, nos han colocado esto que tiene usted en sus pantallas, ¿verdad? Esto es concretamente lo que recomienda el gobierno francés. Y ahí tiene usted pues unas gafas, una linterna, agüita, llaves, pues todas esas cosas que son absolutamente imprescindibles en la vida cotidiana, menos papel higiénico. Y no haré ninguna broma al respecto porque son franceses y se lo toman muy mal. Pero todo esto
en el contexto un poco... vamos a ver un poco, no, perdóneme, o sea, vamos a hablar en serio. Esto es enteramente histérico. No, o sea, Rusia tiene 16.000 cabezas nucleares. Rusia tiene 16.000 cabezas nucleares. Y el tema es muy serio. O sea, mire, la guerra, yo soy muy jungueriano, sabe usted, es mi tesis doctoral, en fin, la guerra es nuestra madre, la gran partera de la historia, era Marx quien decía eso, ¿verdad? Es verdad, siempre es el momento fatal, porque inevitablemente pasa, fatal porque es fatum, es destino, es irreparable, y para un político debería ser el momento cumbre. ¿Sabe usted una cosa muy interesante que me he fijado hoy cavilando sobre el asunto? En el siglo XX, los grandes gobernantes militares, ninguno ha empezado una guerra, incluso han cerrado las que han podido. Eisenhower en Estados Unidos, De Gaulle en Francia, Franco en España. Los que han empezado la guerra son... Bueno, Franco empezar sí. No, bueno, de hecho no la empieza. Y como como gobernante, sí. ¿no? Como gobernante no. Es decir, claro, quienes empiezan la guerra son los civiles. Y me llama mucho la atención. No es ninguna tontería, es decir, los militares saben lo que es una guerra, pero son los que han palpado un miembro roto, joder, que la cosa es así. Ahora lo que tienes es supuestamente un enemigo que tiene 16.000 cabezas nucleares, ¿no? Que es Rusia. Nosotros, o sea, Macron y compañía, ¿verdad? Dice, tú eres mi enemigo. Y el otro te mira, así con sus 16.000 cabezas, ¿no? Y tú luego sales corriendo, ¡ay, a rearmarse, que me amenaza mi enemigo! Es todo tan patético. O sea, ¿cuánto tiempo tardaría Europa, una Europa continental, imaginemos, en tener un ejército capaz de hacer frente a una amenaza nuclear rusa o de otro, o China? O sea, ¿no se dan cuenta de que esto es un paripé descomunal? Bueno, más que paripé, yo creo que es una maniobra política porque la Comisión Europea, especialmente los grandes poderes económicos y políticos de esta Unión Europea, que cada vez pinta menos, se dan cuenta de que se les está abriendo el suelo bajo los pies, que tienen cada vez menos influencia, no solamente internacional, sino lo que les preocupa mucho en su propia opinión pública. Y yo creo que esto es un movimiento fundamentalmente de extender la amenaza para incrementar el control. Yo creo que además esto va conectado con toda una serie de propuestas, entre ellas el euro digital, por ejemplo, o similares, pero realmente lo que cualquier persona con dos dedos de frente, lo único que se da cuenta es que frente a esas 16.000 cabezas nucleares no hay nada más que hacer que ponerse unas gafas y disfrutar de la mejor puesta de sol o del mejor atardecer que vas a tener en tu vida, ¿no? Y que además se va a terminar inmediatamente. Pero además de eso, yo creo que una de las cosas muy importantes es que lo están utilizando como una manera de extender la amenaza, de extender el miedo, que es siempre la gasolina fundamental del motor de la dictadura, del motor de la opresión. Y además, no solamente eso, sino que cuando ellos están diciendo todas estas cosas, de lo que están hablando es de que los ciudadanos se sometan de buena gana a sistemas de control en el que ellos realmente controlen incluso una cosa fundamental, que son las redes de información. Eso es lo que les preocupa fundamentalmente. Y por eso están intentando utilizar esa amenaza de guerra para que los medios de comunicación, y el Gobierno de España lo está haciendo de una manera mucho más grosera y mucho más evidente, que los medios de comunicación estén a disposición de lo que el Gobierno quiera decir. Es decir, que la opinión pública la moldeen ellos y nadie más. Y al mismo tiempo están atacando a todos los medios o periodistas independientes o que ponen en duda la versión oficial, porque realmente lo que les preocupa es que esa opinión pública se dé cuenta de que realmente lo que tenemos son marionetas de poderes muy por encima de nosotros y muy por encima de ellos, que lo que quieren es llevarnos a una guerra, pero realmente el objetivo final es una dictadura totalitaria, ¿no? En líneas generales coincide además en el perfil el defensor del cambio climático contra toda evidencia, el defensor de la vacuna de la COVID contra toda evidencia y ahora el defensor del real frente a Rusia contra toda evidencia. Es un perfil de... Sí, porque es que estáis describiendo las tres fuentes del miedo, ¿no? Las maneras de tener controlada a la gente ya desde el tiempos de los clásicos, pero muy bien descritas por Hobbes, son eso, ¿no? Dar a la gente miedos para que vayan en la dirección que tú quieres, también a veces dar el palo y la zanahoria, ¿no? Darles esperanzas para que vayan hacia donde tú quieres. Quizá el miedo es más evidente, es más eficaz. El palo, aunque las zanahorias también funcionan. Y los tres miedos en los cuales estamos viviendo en el último quinquenio han sido efectivamente el miedo al contagio, el miedo al cambio climático y el miedo a Rusia. Y cualquiera que
no ya cuestione, sino que meta un matiz. Hombre, pues sí, claro que el COVID es peligroso, pero a lo mejor ese tipo de mascarillas que estáis proponiendo no son eficaces para nada. Automáticamente negacionista. Cualquiera que cuestione lo más mínimo del cambio climático y de que lo ocasiona el hombre al 100% y de que podemos además pararlo con un montón de medidas súper caras, también automáticamente negacionista. Y cualquiera que piense que, hombre, que una Rusia que ha avanzado, es verdad que ha avanzado cierto terreno en Ucrania, pero que ni siquiera ha llegado a Kiev y parece improbable que llegara hasta París o hasta Madrid o hasta Lisboa, pues también automáticamente se convierte en un negacionista o un colaboracionista, ¿no? Es verdad que llamarte colaboracionista del virus es más raro, colaboracionista del clima queda como un poco extraño, pero colaboracionista del enemigo, Putin, pues funciona mejor. Y esos tres miedos, por lo tanto, movilizan a la gente, pero sobre todo intentan también paralizar a los que no estamos de acuerdo y que no puadas hablar. Y de hecho, hoy en día en muchos sitios ya no se puede hablar. No se puede hablar, efectivamente. Aquí sí, claro, esta es la excepción. Sí. Que aquí se puede hablar y se puede decir que no se puede hablar. Pero en la inmensa mayoría de los medios, en el momento en que osas discrepar mínimamente en estos tres miedos, automáticamente eres parte del mal. ¿Y tú ya eres Amélie? Yo sí. Ya sabía yo. Es que, ¿sabe usted que eso es lo que están ahora, ¿eh? O sea, toda Europa ha acabado, toda no, pero casi toda, con el servicio militar obligatorio. Aquí lo hizo la derecha, acuérdese usted, ¿verdad? Que fue con Aznar. Y qué bien, porque era la Europa de la paz. Ahora, ¡uy, qué miedo, que no tenemos nada para defendernos! Los machetes de los menas, ¿sabe usted? Y claro, hay que volver al servicio militar. Joder, pues yo me sé de algunos que... Yo siempre he sido partidario del servicio militar u otro tipo de prestación de ese carácter. Pero también entiendo que no todo el mundo tiene el talante para meterse en un cuartel a hacer instrucción. Pero es que lo que nos había venido era lo contrario. Pues ahora van a por los chicos y por las chicas. Sí, yo primero me gustaría comentar sobre el kit, que me ha parecido ver que recomiendan poner también un poco de dinero en efectivo, ¿no? Entonces sí, yo le digo a la Unión Europea que se aclaren y que den una consigna, porque me lo quieres prohibir la misma semana que me dices que lo incluya en mi kit de supervivencia, cosa que no, que es absurda, ¿no? Luego me hace gracia también lo que comentabas tú un poco, que a nosotros, pues cuando criticamos según qué cosas o hablamos de según qué problemas que viven los españoles y todo el mundo habla de ellos, se nos acusa de conspiranoicos, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿realmente qué probabilidades hay, ¿no? Para un español ahora mismo que salga a la calle, de que tiene más probabilidades de que aparezca un tanque de Putin o un tornado del cambio climático o de un MENA que la apuñale? Porque esa es la realidad, y los verdaderos kits de supervivencia que estamos empezando a necesitar en lugares como Salt y otros muchos barrios de Barcelona no es papel higiénico, sino que es un spray pimienta. Muy bueno. Ahí tiene usted otra versión, linterna, dinero en efectivo, batería, cinta adhesiva, medicamentos, alimentos, agua embotellada, cerillas, pilas, radio analógica, combustible y hornillo. Claro, pero si es que, o sea, mira, al final es una sarta de contradicciones que solamente el control de los medios de comunicación, de la información que llega al público, permiten sobrepasar, ¿no? Porque son contradicciones internas. Te dicen una cosa y te proponen la contraria. Esto demuestra simplemente también que ellos, es decir, hay algunas cuestiones como que ellos no son capaces de organizar suficientemente de manera eficaz o suficientemente eficaz esa información que llega al público. Para que no sea contradictoria. Claro, porque rápidamente se les ve el culo, o sea, directamente. Entonces yo creo que sobre esto está perdiendo, es que está perdiendo la capacidad de controlar el discurso, y eso es lo peor que tienen. Lo que más temen es precisamente que el discurso se les vuelva en contra. Pero eso cada vez sucede con más frecuencia, porque la gente también empieza a perder el miedo a individuos que supuestamente organizan la sociedad occidental, la sociedad europea, pero que realmente en la realidad no cortan ni pinchan nada en el ámbito internacional, que es un presidente norteamericano el que tiene que ponerse a negociar entre dos países europeos, cuando la Comisión Europea ha sido incapaz de hacer nada durante todos estos años. Absolutamente. Bueno, yo entiendo que ahora mucha gente estará preguntándose, pero sí, pues entonces, ¿todo esto para qué? Pues no es muy difícil de entender. O sea, todos los países europeos, todos acumulan una deuda pública descomunal y privada también.
Hace falta dinero, son incapaces de controlarlo. Hay un Banco Central Europeo que en principio debería regir la zona euro con una sola finalidad, que no haya inflación. Ha sido incapaz. De hecho, hoy Christine Lagarde ha anunciado que este plan va a hacer que suba la inflación, con lo cual renuncia a su única función, que es controlar la inflación, para dedicarse a lo del euro digital cuando sea posible como instrumento de control. Y mientras tanto, una opción de la que aquí se ha hablado, que es la de orientar los ahorros privados de los ciudadanos a determinadas inversiones que sean capaces de poner en funcionamiento la gigantesca máquina económica para que esto vuelva a rular de alguna manera, porque Europa está agotada. Hace unos pocos años, 10, el PIB de la Unión y de Estados Unidos estaba a la par. Ahora estamos lejísimos. ¿Por qué? Porque no hacemos nada. No hacemos nada más que lo que denunció Vance en la semana pasada, que contábamos aquí ayer. Hemos dejado de innovar, hemos importado masivamente mano de obra precaria para precarizar lo más posible los salarios de los trabajadores, no creamos valor, no creamos nada. Y lo que tenemos es una población cada vez más pobre, cada vez más desposeída, unas élites que pensaban que iban a ser cada vez más ricas, pero han dejado de serlo, en unos estados que se están hundiendo por el peso de su propia deuda. ¿Qué pones en funcionamiento para que corra un poco de savia? Esto. Y si usted no se lo cree, vamos a hacer una prueba y de aquí a 6 meses vamos a ver cuánto dinero se ha invertido en la industria automovilística alemana en defensa, por ejemplo. Claro, en carros de combate, claro. Y es a lo que vamos. Y lo vas a pagar tú. Igual que la revolución industrial nueva, que esa de las renovables, la estás pagando tú, con el acojone climático. Esto lo vas a pagar tú también con el miedo a la amenaza rusa. Pero esto demuestra que la Unión Europea no tiene ningún futuro y desde luego España en la Unión Europea tiene menos futuro todavía. Y yo creo que esto lo que sí demuestra es que tenemos unas élites que nos explotan, que nos exprimen y que están destruyendo las naciones europeas en favor de sus propios beneficios. Plagados hasta las cejas de corrupción, porque el Parlamento Europeo es como el Parlamento español, pero a lo bestia, es decir, corruptos hasta decir basta. Y en consecuencia, lo que tenemos que hacer es o repensamos claramente la comunidad europea como esa comunidad de naciones soberanas colaborando, o eliminamos directamente la Unión Europea, los comisarios europeos y los parlamentarios europeos que no sirven para nada más que para robarnos el dinero de los impuestos. Y eso nos lleva a la cuestión precisamente del rearme español y a lo que ha pasado hoy en las Cortes, a lo cual vamos a ir de inmediato. Antes hacemos una pausa para la publi y antes de la pausa le cuento lo que está corriendo ya por las redes hoy a propósito de la cuestión del Valle de los Caídos y la conferencia episcopal. Si ellos no defienden tu cruz, nosotros no marcaremos la suya. Me parece que es una buena opción, efectivamente. Magnífico, sí, sí. Y es lo que les preocupa realmente a la mayoría de los obispos, la pasta. Entonces, que les den. Me escribe una espectadora, Chabela, dice, voy a resignificar mi casilla de la declaración de guerra. Pues efectivamente de eso se trata. En fin, vámonos a la publicidad. A la vuelta nos vamos al penosísimo espectáculo de las Cortes. Y como hoy es noche de quedarse a gusto, pero cuando me echa un disgusto como el de Aristoto del Valle, nos vamos a emplear a fondo. Porque lo que ha pasado hoy en las Cortes lo que demuestra es que España nunca ha tenido un nivel más bajo de representación política, ni siquiera en tiempos de la Primera República. Que ahí por lo menos hablaban bien. Grandes dioses en el Sinaí, que clamaba Castelar y todas esas cosas. Bueno, aquí le dice lo del Sinaí a Rufián y piensa que es un pavo. A la publi y a la vuelta lo vemos. 7 millones de personas viven en nuestro país con artrosis, una enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de las articulaciones, produciendo dolor e inflamación. Aunque es una patología que no tiene cura, existen 3 tratamientos muy novedosos para tratar sobre todo el dolor que es tan incapacitante. Uno de ellos son los guantes de Relax Quanti Nanotex. En sesiones de 20 minutos ofrece los tratamientos más innovadores recomendados por los reumatólogos para las personas con artrosis de manos sin tener que moveros de casa. Para los que lo tenéis localizada en la rodilla, la solución es la rodillera, que utiliza ondas de radiofrecuencia que genera el calor y disminuye el dolor, permitiendo recuperar la movilidad. Y por último, este cinturón para aliviar el dolor en la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. No lo dudes, llama al 900-730-122 y di adiós al dolor de manos, rodilla y ahora también de la zona lumbar.
22:42, 21:42 en Canarias. Vamos a lo que ha pasado hoy en las Cortes, que es extremadamente importante, también extremadamente desolador, pero es extremadamente importante porque se supone que esos que ahí se sientan son nuestros representantes. O sea, en ellos se encarna nuestra soberanía. Tócate un pie. Bueno, ¿y qué ha pasado hoy? Pues hoy ha pasado que Pedro Sánchez iba allí a contar algo que en condiciones normales debería haber sido un momento cumbre. Porque es el momento en el que un país decide, hombre, no debe ir a la guerra, pero sí alterar radicalmente sus cuentas públicas para afrontar un desafío militar. Es una cosa de primera importancia. Y todos estábamos esperando oír para qué nos lo vamos a gastar, en qué, cómo, con qué plazos, de dónde van a sacar el dinero. Cuando uno habla de un programa de inversiones en defensa, está hablando de cosas muy concretas. Cuando has señalado un enemigo, como tan irresponsablemente ha hecho la Unión Europea, se supone que has de adaptar tu defensa a sus opciones eventuales de ataque, claro, porque si no tú me contarás. Bueno, o sea, nada, es que ni una palabra. No solo Pedro en esto, los demás tampoco, pero en el caso de Pedro Sánchez no ha dicho nada. Le recuerdo que en Alemania un parlamento saliente, en funciones por así decir, ha aprovechado a toda prisa para, antes de que entrara el siguiente Parlamento, modificar la Constitución para aumentar el gasto público para esto. O sea, van a por todas, van a por todas. Bueno, ¿qué ha pasado hoy en la carrera de San Jerónimo? Que por si usted no lo sabe es donde se alza el Congreso de los Diputados. Esto. Sánchez reaparece en el Congreso para defender el aumento del gasto en defensa. Nosotros vamos a cumplir nuestros compromisos con la Unión Europea. Vamos a aumentar la inversión en seguridad y en defensa. El presidente no da más detalles, aunque asegura que el gasto social no se verá afectado, algo de lo que duda Yone Belarra. Si usted dice la verdad, y yo creo que no dice la verdad, y para hacer ese aumento del gasto militar no hacen falta recortes en los servicios públicos, ¿por qué no traen los presupuestos generales del Estado a esta Cámara? Un aumento del gasto que rechaza rotundamente Sumar y que hace más que evidente la fractura entre los dos socios de gobierno. Una seguridad exclusivamente militarizada no solo resulta ineficaz, sino que erosiona las bases democráticas del proyecto europeo. Es evidente que los aliados parlamentarios del presidente no suscriben el rumbo que está marcando Bruselas e incluso han cargado como nunca antes contra la OTAN. Dejemos de empeñarnos en una organización que ya es un zombi y pongamos las bases de un futuro seguro para nuestro continente. La OTAN es la responsable directa o indirectamente de casi todas las guerras, de casi todos los golpes de Estado en el mundo. Sánchez se empeña en defender su compromiso con Europa, pero en el Congreso no da cifras ni de cuánto ni de cómo se financiará este aumento. Algo que Feijóo le ha echado en cara al presidente. Usted lleva semanas asumiendo en el extranjero compromisos que desconocemos. ¿Va a acabar teniendo más información de sus planes el presidente chino que el Congreso de los Diputados? Y a la falta de concreción sobre defensa se ha sumado el debate sobre los presupuestos. Sánchez ya asume la falta de apoyos y resta importancia a la prórroga de las cuentas. Si nos da tiempo a sacar unos mejores presupuestos este año, lo haremos. Si no, pues nos pondremos a negociar los del año 2026. Pero sus socios insisten, la obligación del presidente es presentar las cuentas. Normalidad democrática. Aunque los palme, debería presentarlos. Feijóo va incluso más allá y pide la convocatoria urgente de elecciones. O se somete a las Cortes o se somete a las urnas. Son las dos únicas salidas dignas que hay. Como si a Pedro Sánchez le importara encontrar una salida digna. Ya ves tú. Bueno, Gabriel Rufián tiene una posición compleja porque, claro, o sea, no es posible seguir yendo a las Cortes con el peluquero de Kim Jong-un. No se puede. O sea, alguien se lo tiene que decir. Allí no se lo van a decir porque sus votos son necesarios, se lo decimos aquí. O sea, cambia de peluquero. O sea, no, es que no, de verdad, es que está quedando muy mal. Bueno, completando la panoplia, Santiago Abascal ha puesto luego el dedo en una llaga que, claro, aquí nadie se atreve a decir, pero es que es así. La verdad es que al final, si Manfred Weber o quien sea del Parlamento, del Grupo Popular Europeo, llama a Alberto votará que sí a lo que ponga Pedro. Porque aquí nosotros no pintamos nada.
No pintamos nada porque nuestros recursos están en manos de otros. ¿De quién? Pues muy esencialmente del Banco Central Europeo y de una Comisión Europea que lleva años haciendo la vista gorda con todas las trapacerías del gobierno Sánchez, porque Sánchez es como esa chica que siempre dice que sí, o como ese chico, si quiere usted, para no ser heteropatriarcal. Bueno, y esto es lo que ha dicho Abascal. Que la alianza de populares y socialistas en Bruselas, que gobiernan juntos, lleva décadas debilitando Europa. Nos ha hecho más débiles, más pobres y menos libres, y todos los españoles que nos están escuchando y han vivido en los últimos 20 años lo saben. La señora Úrsula les ha pedido cientos de miles de millones, les ha exigido para levantar un ejército de Bruselas. ¿Esta señora qué se cree? ¿El canciller Palpatine? Montando ahora un ejército a su servicio personal después de permitir que Rusia pagase su propio ejército con el dinero de todos los europeos durante tantos años. Claro que hay que aumentar el gasto en defensa, pero en nuestra defensa, en los ejércitos de España, para que protejan nuestra frontera y nuestros intereses. Para montar el ejército europeo, una vez celebradas las elecciones alemanas, reúnen al viejo Parlamento, no al nuevo, y cambian la Constitución. Populares y socialistas, porque el nuevo Parlamento no les permitía la mayoría que necesitaban para ese cambio constitucional. ¿No les da vergüenza de sus socios, señorías? Más pronto que tarde esa alianza será derrotada por la alianza de los pueblos y de las naciones soberanas para recuperar la libertad, la seguridad y la soberanía que todos ustedes atacan. Vale la pena poner por separado la posición de Abascal, porque como ocurre con la posición de la Asamblea Nacional en Francia, Fratelli d'Italia en Italia, sí, también Meloni, Alternativa por Alemania en Alemania, etcétera, en este momento ya la división ya no es derecha-izquierda, es esto otro. Es esto otro. Y aquí efectivamente está esa división. Pues claro, yo creo que además esto demuestra que ha dejado de nuevo a las claras un gobierno dividido, sin proyectos, sin cifras, sin nada que decir más que sí a todo lo que sugiera Bruselas. Yo creo además no solamente eso, sino que no tienen ningún proyecto real de rearme de España. Hay un proyecto clarísimo, que es la mafia esta que nos gobierna. Hay un proyecto de que por favor, que los militares no vuelvan a España. Tenemos militares desperdigados por medio mundo, porque realmente temen la posibilidad de que los militares españoles de repente se den cuenta que su misión fundamental es defender España y los españoles de los ataques internos y externos, porque eso es la realidad de lo que está sucediendo. La segunda cuestión es que efectivamente hay una corriente principal, y es lo que hablábamos antes, de que sienten estos globalitarios que el suelo se le mueve bajo los pies, que cada vez más gente está diciendo no a los planes de la Unión Europea, incluyendo no a un rearme europeo para mantener una guerra que no tiene ningún sentido, o enfrentarnos con unos enemigos que realmente no lo son. Y yo creo que aquí lo que nos falta es precisamente una posición mucho más contundente de, digamos, la inteligencia española y los militares españoles para decir realmente los intereses de España no van en la línea de rearmarnos, lo cual significa incrementar nuestra deuda, con lo cual significa incrementar nuestra dependencia del Banco Central Europeo y de todos aquellos que no quieren más que la destrucción, el fraccionamiento o la sumisión de España. Y me parece que en ese terreno los españoles tienen que empezar a decir ya. Y efectivamente ahí estoy de acuerdo con Feijóo, aquí solo hay dos posibilidades. Una, que se presente con unas cuentas más o menos razonables, más o menos reales y que explique sus planes al Parlamento y el Parlamento, si sirve para algo, dé su acuerdo o no. Pero lo que debería hacer es dimitir el gobierno en pleno y convocar elecciones para que los españoles puedan decidir cuál es el futuro que quieren para España. Ya, pero sabes que eso es justo lo que van a hacer. Claro, porque la mafia necesita el poder para mantener la impunidad, claro. Miguel Ángel, sobre la cuestión del rearme hay una cuestión que me llama la atención y que me parece que vale la pena plantear, porque, vamos a ver, salía hace 3 o 4 días, creo, en El Economista, la cifra sobre las enormes dificultades de reclutamiento de las Fuerzas Armadas españolas. Cualquiera que sepa lo que cobran, además, lo entenderá perfectamente. Pero incluso más allá de eso, la cuestión es cómo puedes plantearle a un pueblo una política de defensa cuando no tienes ningún concepto de tu propia nación. Es que yo creo que yo en realidad estoy a favor del rearme. Yo también, claro. Pero la importancia es el pero, imagino, en los dos. El pero es que el rearme tiene que ser, y conecto además muy bien con lo que dices tú ahora, de 3 tipos. Primero, nacional.
no un rearme de un ejército europeo donde hay países de lo más distintos, con intereses en lugares del mundo de los más distintos. Francia tiene una isla en el Pacífico, en el Índico, ¿no? O sea, y luego tiene también un trozo de América, es decir, los intereses de Francia, y tiene también por la zona de las islas de estas del Pacífico. O sea, estaba pensando antes en Reunión, que está en el Pacífico, en el Índico, más dándose, sí, o sea, que realmente, vale, Francia es un mundo. Alemania es otro mundo completamente distinto porque no tiene por ahí territorios, y a su vez Polonia pues tiene sus propias obsesiones, y a su vez Rumanía pues también, y España, por desgracia, lo tenemos muy claro. Tenemos muy claro cuál es nuestra frontera problemática, que es la frontera del sur, ¿no? Y tenemos clarísimo que cualquier conflicto, bueno, pues ya solamente he citado 5 países con 6 casi visiones distintas. Por lo tanto, ejército europeo es una contradicción en sí mismo. Ejércitos nacionales, sí. Segundo, rearmar, ¿qué significa? Significa armas, pero significa también gente. Y evidentemente, si estás pagando a la gente, que era lo que tú mencionabas, o lo que mencionaba la noticia esta de la semana pasada, si estás pagando a la gente sueldos paupérrimos, pues tienes un número de personal paupérrimo. Esto significa incremento del gasto en defensa, sí, en personal de defensa. Tercero, ¿cómo vas a conseguir que la gente se apunte a un ejército si la mentalidad general que está transmitiendo la educación, los medios de comunicación, el gobierno con sus políticas concretas, sus tratados internacionales, es que, bueno, como dijo Pedro Sánchez, que el ejército sobraba, que el Ministerio de Defensa sobraba, que todas estas cosas, que entramos en un mundo de paz y armonía donde el ser humano por algún motivo se ha vuelto pacífico de repente, probablemente el motivo sea que gobierna la izquierda y entonces ya nunca más habrá problemas y ya nunca más tendremos necesidad de las armas. Pues por desgracia eso no es así, el ser humano sigue siendo el mismo desde Caín y desde Abel, y sobre todo desde Caín, porque a Abel le tocó la parte mala. Y por lo tanto vamos a tener que seguir recurriendo a las armas, y vamos a tener que seguir recurriendo a algo que nos anime a dar nuestras vidas y a dar nuestro esfuerzo y a dar también nuestra inteligencia, porque detrás de lo militar hay mucha inteligencia, que nos anime a dar todo eso por algo mayor que nosotros mismos, y ese algo efectivamente es la nación. Si estamos diciendo que no existen naciones, pues hemos resuelto el problema, claro, porque nadie va a querer defender la nación. ¿Qué es lo que está detrás? Entonces, por lo tanto, una discusión seria, no esta tontería del kit que te tienes que guardar en casa con tus medicamentos. Por otra parte, hay alguien que no tenga sus propios medicamentos para las próximas 72 horas en casa. O sea, es todo bastante absurdo. Y si los compras para dentro de 7 meses, pues se te caducan. O sea, es todo absurdo. Seamos sensatos y hablemos. ¿Rearme? Sí, pero ¿qué rearme? Nacional, pensando en el personal también, en las fuerzas personales, los militares que trabajan, aunque por supuesto también en la tecnología que tiene todo el ejército, y España, por cierto, tiene también bastante tecnología, o sea que y inversiones ahí que se podrían hacer. Y tercero, cultural, ¿no? Nacional, de pensamiento global. Creo que la gran cuestión. La gente que dice que España tiene una mierda de ejército y tal, sencillamente no conoce el ejército español, ya está. No, tenemos un buen ejército con gente muy cualificada, pero con problemas terroríficos. Y muy fundamentalmente, uno, que es muy difícil el vivir de eso. 2, que es que no hay suficiente gente que quiera entrar. Y aquí es donde la cuestión del patriotismo alsa sí que me parece absolutamente básica, porque sin eso la gente no va a morir vamos a ver, o sea, míreme usted al ojo, de verdad. ¿Usted iría a morir por Úrsula y su pony? ¿O por Macron y Brigitte? Pues es que no. Pues no. No, sin duda, yo creo que evidentemente es importante fomentar pues, el patriotismo, pero también cuidar, ¿no?, a nuestros soldados, que son los peor pagados y yo creo que los peor armados de Europa, y esto no se puede permitir. Yo creo que desde antes de que yo naciera se ha abandonado totalmente la soberanía militar en España, ¿no?, precisamente porque yo creo que estamos vendidos pues, también a las regiones separatistas de España, y estamos vendidos a sus intereses y a la Unión Europea. Entonces yo creo que vamos muy tarde en esto, o sea, estoy totalmente a favor de un rearme nacional, pero definitivamente llegamos tarde. La amenaza que tenemos en la frontera sur es muy peligrosa y no estamos preparados para hacerle frente, y creo que sin duda la prioridad ahora para España es remigrar, reindustrializar y rearmar. O sea, esto es lo que tendría que hacer España en ese orden. A esa cuestión de la reemigración iremos dentro de un instante, porque es otro tema que querríamos tratar. Entre otras cosas porque hay que decir que se va abriendo el muro de silencio, ¿eh? O sea, los temas van saliendo. Pero usted sabe que aquí llevamos años predicando en solitario
la denuncia de la inmigración masiva, porque en realidad era un truco para precarizar globalizar la mano de obra, precarizar la situación de los trabajadores y erosionar gravísimamente la identidad nacional. Ahora quieres que vayamos a morir por Úrsula. Bueno, no me toques un pie, quítate del medio y a lo mejor, en fin, es lo del Cid, ¿no? Qué buen caballero si hubiese... Un buen señor. Buen señor. Un buen señor, pues ahí estamos. Y no será buen señor Cobo, ¿no? No. Bueno, que nos quedan 2 minutos y medio para la publi y yo quiero contar una cosa muy importante. Es importantísima para mí y creo que para el Club de Amigos también. Usted sabe que nosotros aquí podemos permitirnos esto, es decir lo contrario de lo que dice el rebaño, muy fundamentalmente porque usted nos apoya, que si no, no podríamos. Que lo seguiríamos diciendo, pero no nos vería nadie, con lo cual, vale. Para eso el Club de Amigos es absolutamente básico. 91-616-2464. Usted llama y dice, pues que me quiero apuntar y yo podría pagar tanto. No, esto no es... Y andando. Además hay otras fórmulas, si usted no quiere una contribución fija, la puede hacer esporádica, allí también le informarán. Pero nosotros lo necesitamos. Para antes del verano el Gobierno lo aprobó ayer en el Consejo de Ministros, tiene ya preparada su nueva televisión, Telepedro. Telepedro se la va a dar al Grupo Prisa si consigue darle la patada a Orgulian, que ya veremos, y si no, con toda seguridad, al viejo lobby mediático que viene de época de Zapatero, para tener una tele que sea súper sanchista. Ya tenemos las teles sanchistas y ahora la súper sanchista. Y todo así, el poder está apuntando a eso. Antes mencionaba Carlos Astiz, en los poderes nacionales, incluido el económico, que asombrosamente están recibiendo de rodillas todo lo que les viene. Carlos es muy bien pensado porque es muy buena persona y por tanto es generoso, pero no es que lo reciban de rodillas, es que son cómplices. ¿Usted por qué cree que no hay una oposición mediática masiva en España? Pues porque el poder económico está a lo que caiga, a la egipcia, como decía el otro, ¿no? Y quedamos muy poquitos y pequeños, pero que se nos oye. Pero para que se nos oiga más es fundamental que usted nos apoye. Dentro de todo eso, una de las formas que hay de apoyar, pues venir a nuestras actividades. Y la semana que viene, el martes, día 1, ya es la semana que viene, como corpas el tiempo, empezamos ciclo de historia en el Club de Amigos de Mi Menda Lerenda, que va a ser todos los martes a las 7 de la tarde, menos el martes de Semana Santa, todos los martes, hasta junio. Vamos a hablar de cuestiones decisivas de la historia de España. Vamos a empezar, por ejemplo, con esta tontería de ¿desde cuándo existe España? Que es que ahora hay gente que dice, España no existe hasta el siglo XIX. Ah, tócate un pie. Lo interesante es que cuando rascas son los profesores, ¿eh? O sea, eso es ahora mismo la doctrina oficial. Bueno, el primer tema va a ser desde cuándo existe España y vamos a aportar documentación masiva, ¿verdad?, para explicar cuándo empieza España a existir, porque España se llama así, desde cuándo es una unidad política, etcétera, etcétera. Y luego más cosas. Vamos a hablar de las claves ocultas del 23F, por ejemplo, otra semana. Vamos a hablar de cómo se hizo realmente la transición, que explica tantas cosas de las que pasan hoy. Vamos a hablar del supuesto atraso científico español, desmontando el mito, contando cómo era de verdad la ciencia y la técnica españolas en el siglo de oro y otras muchísimas cosas. Bueno, pues esto empieza el lunes, el martes que viene. Y usted se puede apuntar. Se puede apuntar llamando al 916162464. Puede ser viniendo aquí presencialmente, aquí en Modesto La Fuente, o bien online, que es como siempre se apunta, por cierto, la mayoría de la gente, cosa que me parece lo más normal del mundo. Y esto es el martes, pues así vamos haciendo nosotros camino y sobre todo comunidad. ¿Para qué? Pues mire, vamos a ser los guerrilleros contra el canciller Palpatine que dice Santiago Abascal. Vámonos a la publi. Y a la vuelta contamos esta historia de la inmigración. Esta semana había otro, yo no sé si llamarlo scratch, en realidad no es scratch, es intervención heroica frente al discurso plumeo del sistema, contándole al poder la verdad. La entrada masiva de inmigrantes de religión musulmana ha deteriorado una barbaridad la libertad de las mujeres en España y esto es un hecho objetivo. Y dice, tú es que eres un racista, no, y tú eres un imbécil. Pero si es que es obvio. Bueno, pues lo contaremos. ...23:05, en Canarias. Vamos con una cuestión que está en la calle. Seguramente no está en los discursos de las Cortes, en algunos sí. No está en las preocupaciones del país, de ABC, de la cadena SER, de la secta. No, pero está en la calle permanentemente. Y todo el mundo es consciente, sobre todo cuando vives en la periferia de las grandes ciudades, de que estamos asistiendo a un proceso
de eso que se llamaba sustitución demográfica, y que la gran sustitución que decía Renaud Camus no es una teoría de la conspiración, no, es una conspiración práctica, y está ocurriendo. Y empieza a ocurrir con la entrada irracional, luego algo ocultan, de 1 millón de inmigrantes desde que gobierna Pedro Sánchez, si no me equivoco, ilegales, más las regularizaciones masivas y los consiguientes trastornos de los que no se puede hablar. Hoy han detenido a un señor que había matado en Navarra a 2 personas. Resulta que era un islamista, no se podía decir que había sido... No vaya a ser qué. Bueno, esto en el grado del asesinato es una pesadilla cotidiana para un montón de gente que tiene que convivir. Vamos a ver, es que hay una cosa elemental. Tú puedes meter gente en tu casa cuando tiene tu sentido del pecado. ¿Por qué? Porque piensa lo mismo del bien y del mal. Y aunque todo el mundo peca, lo sabe cuando lo hace. Pero no puedes meter en tu casa gente que tiene un sentido distinto del pecado, porque la vida es imposible, porque acabas a bofetadas, salvo que tú te rindas, claro. Bueno, pues lo que ocurre con el comportamiento respecto a las mujeres de buena parte de la inmigración que ha entrado, muy especialmente la procedente de África, es exactamente eso. Cuando es la izquierda que favorece la inmigración la que al mismo tiempo se atribuye el discurso de defensa de la mujer, pues entonces caen en una contradicción que hay que restregársela por la cara, que cambien. Que tome el ejemplo de Paula Fraga, por ejemplo, que es muy de izquierdas, pero ese tema lo tiene clarísimo. Claro, tiene que cambiar el pistón, salvo que estén ocultando otras intenciones, claro. Bueno, esta semana había una nueva acción de revuelta contra este asunto, y me parece que es muy importante traerla aquí. Fue así. Más de 200 matrimonios forzosos detectados en Cataluña en la última década. 72 mutilaciones femeninas genitales en Canarias en el 2024. ¿Por qué no hablas de esto? Esto también son niñas y son gente que dejáis entrar diariamente aquí en nuestro país. O sea, ¿tú quieres que son matrimonios forzosos en Cataluña en la última década? ¿Por qué no habláis de esto? ¿No interesa esto el feminismo? No son mujeres, no son feministas estas niñas. No hablamos de lo que está pasando en Afganistán, por ejemplo. No hablamos de lo que está ocurriendo en Cataluña. En Cataluña, España. ¿De qué manera me conviene a mí que haya un matrimonio forzoso? Efectivamente. Que sea quien sea. Decirme que la violencia machista o lo que está pasando es porque dejamos entrar a personas extranjeras es lo del machismo. El machismo es una cosa interseccional. Sí. Es el bla, bla, bla. No cabe un tonto. Uno piensa siempre que en España no cabe un tonto más, pero la elasticidad de España es infinita. Cada día hay uno nuevo. ¿Quién es esta mujer? Elsa, ¿quién es esta señora? Es Carla Galeote. No tengo ni idea de quién es. No la conoces. No, yo sé quién es Santa Teresa de Jesús, Isabel la Católica y tal. Es una activista feminista muy, muy conocida. Yo creo, ¿no? Por redes sociales es bastante conocida, ha tenido bastantes polémicas y demás, está bastante bajo el paraguas de Podemos, o lo estaba. Y sí, la verdad que ha dado bastante bajón de popularidad, yo creo, pero aún así ha sido un referente muy importante, bueno, y lo es para el feminismo. Entonces, pues yo creo que está muy bien retratarla, ¿no? Y que se vea pues su hipocresía, ¿no? Porque a mí me hace gracia cuando ella responde y dice, ¿por qué no habláis de Afganistán? Digo, a ver, en tu territorio nacional, que es donde tú tienes en mayor o menor medida cierto poder de acción y de poder cambiar las cosas, se están llevando a cabo prácticas completamente tercermundistas, como son los matrimonios forzosos o la mutilación genital, y que no se haga una condena, que no se esté hablando de esto. Fíjate que en Canarias además fueron chicas mauritanas precisamente las que lo denunciaron. 74, ¿no? Creo que eso sale igual pues a cada 4 días una mutilación genital al año en Canarias. Eso es una barbaridad. Este asunto hay que contarlo porque es asombroso que se haya... Bueno, asombroso no es, ya, en fin, pero que se haya silenciado es un escándalo. Hay una práctica que no es una práctica musulmana, la gente está equivocada en eso, es una práctica tribal africana, no es musulmana, que consiste en la mutilación genital femenina, que es cortar el clítoris a las chicas. Y en Canarias hay chicas inmigrantes, de familia inmigrante, que cuando llega la pubertad, sus familias las mandan a Mauritania para que las mutilen.
y luego vuelvan. Y eso es lo que protestaban el otro día, cómo es posible. Y con los matrimonios forzosos pasa lo mismo. Los matrimonios forzosos es una cosa que se viene denunciando y yo he participado personalmente en 2 de esas denuncias, tanto en Valencia como en Cataluña, desde hace mucho tiempo. En Cataluña, Hanan Cherrouj, además, ha hecho una labor, ella que es de origen marroquí, una labor fantástica contra ese asunto, que es una pasada, que a las niñas con 11 años las casan dentro del círculo y no se puede tocar el asunto. Es asombroso. Sí, también me gustaría decir que a raíz de este vídeo había, bueno, no mucha, pero alguna crítica diciendo, bueno, pero la verdad que no os tendríais que quejar, nosotras como españolas, se refería, porque esta práctica la llevan a cabo entre ellos, ¿no? Y digo, bueno, primero, 2 cosas. Lo primero, yo no quiero que ninguna mujer sufra esto en territorio nacional y que se permita, es que no se puede tolerar de ninguna de las maneras. Y segundo, que no quepa ninguna duda de que esto nos puede acabar pasando a nosotros, a nuestras hijas, a nuestras nietas, si no lo detenemos y ellos acaban siendo mayorías en muchos lugares de España. Entonces, es decir, no, bueno, lo hacen entre ellos, son sus costumbres y hay que respetarlas. No, mira, no hay que respetar que se lleve a cabo este tipo de prácticas en territorio nacional de ninguna de las maneras, o sea, de ninguna de las maneras. A mí me llama la atención la estrategia esta de cómo evitar críticas incómodas, que se ha visto muy claramente en el vídeo, ¿no? Uno, hablemos de Afganistán, hablemos de Marte, hablemos del Imperio Romano, ¿no? No, que es muy bonito, yo me puedo ir a manifestar por Afganistán, puedo poner 50 tweets, pero ahí no puedo hacer nada. Pero estas chicas estaban hablando en una conferencia sobre feminismo de un asunto que concierne a las mujeres. Luego estaban siendo completamente pertinentes. Lo que no es pertinente es de repente tirar la pelota hasta Afganistán, hasta Marte o hasta el Imperio Romano. Entonces, esa estrategia. Y segundo, la combinación esta de los usos malvados del lenguaje técnico. Es que el feminismo es interseccional. Como es interseccional no puedo quejarme de que corten clítoris a mujeres, ¿no? Porque es interseccional. Y transversal. Y transversal, y desde una perspectiva postmoderna, multidisciplinaria. Ese cante, ¿no? Y no solo la gente. Entonces, eso me parece muy interesante por el lado del mal. Y por el lado del bien, me parece realmente admirable y espero que los telespectadores lo hayan sentido, igual que lo he sentido yo al ver las imágenes inmediatamente, que en Badajoz, una ciudad no muy grande, tampoco pequeña, pero bueno, una ciudad de provincia, haya 2 chicas que son capaces de hacer esto, de hacerlo por primera vez. La 1500 vez que lo haces, pues bueno, esa vez ya te sale, pero cuando atreverse a ir a una conferencia en la que vas a encontrar un entorno hostil, porque la mayoría de la gente que va a ver a Carla Galeote es fan de Carla Galeote. Vas a estar en un entorno hostil, no vas a tener tú la palabra, sino la que está en el estrado. Vas a ser tan clara, tan contundente, tan tranquila, y vas a saberlo decir en una ciudad más pequeña en la que luego sales y mucha gente te va a conocer porque eres la que dijo y la que no dijo. Que esto esté pasando en nuestro país es muy bonito. O sea, así como es muy feo que pase, bueno, horrible que pasen las mutilaciones y muy feo que haya señoras que con la palabra interseccionalidad se crean que ya lo pueden tapar todo, es muy bonito que en Badajoz, que en Madrid, en Barcelona, en Gerona, en Lugo, en Sevilla, en Salamanca, haya gente de revuelta que espontáneamente jóvenes que llegan al mundo y dicen, en mi país pasa algo, voy a hacer todo lo posible por combatirlo. Voy a levantar la voz, voy a ir a sitios donde a lo mejor no me atrevo, donde no es un plato de gusto, donde luego la gente me va... Mira, da igual, porque tengo que defender cosas básicas, porque eso es lo que nos está obligando la situación actual y desgraciadamente la España actual, a defender cosas básicas. Genial que ese testigo lo esté cogiendo la juventud. Carlos. Yo creo que efectivamente hay que felicitar a Revuelta y a todos los jóvenes que no se someten a lo que dicen los medios de comunicación, incluso sus propios profesores, ¿no? Porque yo creo que tenemos el enemigo en nuestro propio sistema educativo, un sistema educativo que ha estado destinado sobre todo a fragmentar la sociedad, a enfrentar unos trozos contra otros, a utilizar la historia como un elemento de oposición con la mayoría de la población y además a difundir todo aquello que puede colaborar a la destrucción de la familia y en concreto el enfrentamiento entre hombres y mujeres, lo cual haría imposible las parejas. Pero además de eso, esto enlaza con una situación que es la invasión migratoria, especialmente de población islámica,
en Europa. Es decir, tenemos ejemplos de países donde esto ha sucedido antes, es decir, el Reino Unido, Francia, los países nórdicos, donde realmente la situación ya es invivible. Es decir, hay muchísimas ciudades, es decir, Marsella, Londres, es decir, París en una gran parte, algunas ciudades del norte de Europa, en el que realmente ya se pueden considerar zonas absolutamente controladas por el Islam, el que realmente en Inglaterra, por ejemplo, que funcionen decenas de tribunales que se inspiran en la Sharia, no en los valores democráticos de la justicia británica histórica. Es decir, eso demuestra hasta qué punto esa sociedad está infectada de otros valores que no son los suyos. Ya había Oriana Fallaci, esta periodista italiana, en los años 70 ya denunciaba esto, la posibilidad de que el Islam se impusiese, que Europa no defendiese los valores de la libertad, de la democracia, de la igualdad, y fuese subsumida en ese mare magnum del Islam. El Islam tiene algunas ventajas y esto es parte de un proceso programado, de un plan en el que el gran capital monopolista ha intentado que millones de personas lleguen a las sociedades democráticas, a las sociedades desarrolladas, las fragmenten, las enfrenten, las rompan, precisamente para eliminar las naciones. Y en este proceso, además, una de las cosas que sucede es que los valores democráticos, los valores históricos, los referentes históricos, culturales y similares, y religiosos también, son sustituidos por los que vienen de fuera. Y la población autóctona es incapaz de defenderlos porque sus propios políticos están desgarrando el tejido que enfrentaría precisamente esa ofensiva. Esto es lo que estamos asistiendo en España y efectivamente la única posibilidad real que hay es decir, basta ya de la reemigración de todos estos, por supuesto la expulsión de todos los inmigrantes ilegales que han entrado en nuestro país, la eliminación de todas las ayudas y además la auditoría de todos aquellos organismos públicos y privados que con dinero público están colaborando en la trata de personas. Yo creo que además hay que señalar, y lo ha hecho el gobierno húngaro hace poco y también el gobierno italiano, hay que señalar a una miríada de organizaciones vinculadas a Soros, por ejemplo, en todo este tráfico de personas que no solamente destruye las sociedades, sino que además supone la muerte, la liquidación de miles de personas en el trayecto. Y en este sentido me parece que lo que está haciendo Revuelta es esencial, es una cosa, es decir, básica, que además tienen que unirse y tienen que conseguir el apoyo de la inmensa mayoría de la población, porque de lo que estamos hablando es de la defensa de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestras hijas, de nuestras nietas. Y en ese sentido no hay la posibilidad de decir, uy, esto no va conmigo, porque va a ir contigo, va a ir con tu mujer, va a ir contigo, hermana. Y sin duda, yo sí te creo cuando dices, es que están mutilando genitalmente a niñas en Badalona, en La Coruña, en Madrid, y eso hay que ponerle freno. En todo este contexto, evidentemente, hay que pasar por el asunto de los MENAs, que forma parte de lo mismo. Forma parte de lo mismo y además en una condición particularmente singular, ¿eh? Es decir, vamos a ver, la protección de la mujer en el discurso de la doxa de izquierdas consiste básicamente en borrar el concepto material realmente existente de mujer para abrirlo a cualquier tipo de autopercepción, y al mismo tiempo en favorecer la entrada de formas culturales que minusvaloran el papel de la mujer. Bueno, en fin, es una cosa, papel objetivo. Bueno, en cuestión de menores consiste básicamente en que menores supuestos que entran en el país no los tienes que devolver allá donde tienen su propio marco de desarrollo personal, sino que te los quedas, porque tú eres superior. Claro, no como esos marroquíes de allí, no, tú sí que eres... es todo un disparate. Hay sentencia, no sé exactamente una sentencia, en fin, resolución judicial nueva en el asunto de los MENAs. Vamos a sobrevolarla porque es una cuestión muy importante. Es esto. 10 días es el tiempo que el Supremo ha dado al Gobierno para hacerse cargo de 1000 menas más que están en Canarias. Esta medida cautelar la solicitó el Gobierno canario. En ella, la Sala de lo Contencioso Administrativo lo deja claro. De hecho, se especifica que el plazo acordado es improrrogable. Se señala además que en ese tiempo se le informe de las medidas que se adopten. Y después, el Supremo decidirá si celebrar una vista pública para examinar su cumplimiento. Los más de 1000 menas se encuentran tutelados por los servicios de acogida de Canarias. Según el escrito presentado por el Gobierno de Canarias, 546 solicitaron asilo entre enero del 2023 y noviembre del 24. Se suman los 325 que ya lo habían solicitado y otros 350 que no habían sido atendidos en ese momento. En total,
al menos 1.221 menas que, según el alto tribunal, deberían ser atendidos por el Gobierno central. Tras el pacto firmado entre Pedro Sánchez y Junts, en el que se acordó que la Comunidad de Madrid recibirá 800 menores migrantes de Canarias y Cataluña se hará cargo de 20 o 30, Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional el decreto que modifica la ley de extranjería y el reparto de menores. La presidenta de la comunidad insiste en que su gobierno cumple la ley y no cooperará con el que llama caos migratorio del gobierno. No eran tan españoles como Abascal, Isabel. Estos no, ¿no? Si al final, en fin. Pero es que todo esto es una falacia, es mentira. Es decir, el 90% de los que vienen, y basta con ver las imágenes, son hombres. En las 3/4 partes son mayores de edad, están en edad militar. Es decir, esto es lo más parecido que yo conozco en los últimos años a lo que es una invasión. Es decir, una invasión en la que un país que es hostil, que pretende anexionarse trozos de nuestro territorio, es decir, está metiendo miles y miles y miles de hombres que precisamente en el territorio del enemigo. Es decir, eso es una invasión. Pero no solo eso, es decir, que Marruecos está liberando delincuentes de sus cárceles, que nos está endilgando también, y que además con nuestro dinero los estamos haciendo que vivan mucho mejor de lo que viven, por ejemplo, los afectados de la Dana. No hay dinero para los afectados de Valencia, no hay dinero para los afectados de La Palma, pero sí hay dinero para Marruecos y para los emigrantes que Marruecos nos envía. Y yo creo que en este sentido, es decir, hay que exigir ya que este gobierno deje de colaborar con toda esta mafia, porque realmente es una mafia la de trata de personas, y que además todos los intentos que hay de romper España, porque el Islam tiene algunas ventajas y por eso lo están utilizando esos grandes capitalistas, ¿no? Es decir, para meterlos. La primera ventaja es que cualquier persona con poder puede convertirse en un líder que no solamente es político, sino que además es religioso también. Claro. Es decir, en consecuencia puede implantar también toda una serie de sistemas judiciales, de sistemas de control, de sistemas de dominación, que no son propios del Occidente democrático, sino que trasladan la visión de hace 600 años al siglo XXI. Y eso lo único que hace es retroceder en derechos y libertades al conjunto de la población. Por eso hay que decir no, frenar la emigración y proceder a una remigración constante hasta que no quede ni uno. Y en el caso de los menas, vamos a ver, yo puedo entender que si llega un chaval de 14 años de Burkina Faso, sea muy complicado devolverlo a casa. Pero es que no es el caso de Burkina Faso, y sin haberlo procurado me ha salido un pareado. O sea, sabemos que el 96% más son chicos, son varones. Sabemos por el cálculo del gobierno canario que más del 50%, y se quedó ahí, son mayores de edad. El gobierno aragonés daba la cifra del 90 y tantos % de mayores de edad. Sabemos además que el 64 y pico % del conjunto son marroquíes. Y Marruecos es un país que tiene Ministerio de la Infancia, Ministerio de Asistencia Social. O sea, Marruecos no es Burkina Faso. Mire, o sea, no, si esto está pasando es porque quieren. Y como en muchas cosas nos quieren engañar y tocan el corazoncito. Y hay mucha gente que es muy difícil ser malo. Todo el mundo quiere ser bueno. Ya, lo que pasa es que eso, desde la República de Platón y por supuesto también en Aristóteles, ya está claro que la compasión mal orientada es un vicio. O sea, no es ninguna virtud. Y entonces, si yo me compadezco de, mira, fíjate en este que tienes que hacer justo lo que yo te diga que tienes que hacer y así serás compasivo. Bueno, eso, el que tiene el poder de mostrarnos hacia quién compadecernos, esto se ve muy claramente en el aborto, ¿no? Nos muestran casos de, cuando se habla del aborto, pues el típico caso de la niña de 12 años que se ha quedado embarazada. Claro, a la niña la ves, al niño que lleva dentro no lo ves, o a los casi cerca de 100.000 niños anuales que mueren en el seno de sus madres, pues tampoco los ves. Si los viéramos, de hecho está prohibido que los veamos, y si pones una imagen en las redes sociales te tiran la cuenta, y si vas a un centro educativo y dices que se lo quieres enseñar a los niños, pues no, eso resulta que no, eso resulta que es adoctrinador, cuando en realidad es mera biología, es mero mostrar. Claro, quien selecciona qué vemos y qué no, selecciona de quién nos compadecemos, y en el fondo decide él qué es ser bueno y qué es ser malo. No. La tesis está de que es una invasión, es justo, me recordaba que la semana pasada, justo a finales de la semana pasada, o sea, ha sido hace pocos días, el obispo de Canarias
condenó a quienes dijeran estas cosas, ¿no? ¿Las que has dicho tú? No, las que ha dicho Carlos. Uy, qué miedo. Lo de decir, uy, qué miedo. Sí, pero como estamos hablando de obispos, y es que además era justo claro, con esa expresión. Sí que son parte del enemigo. Los que digan que lo que estamos recibiendo es una invasión, quienes comparen la inmigración con una inmigración, pues con una invasión, quien compare la invasión, pues que no, que eso no se puede hacer, que eso es terrible. Que te apunte en la lista de condenados. Es una invasión en toda regla. Sí, pero por eso. A mí lo que me sorprende es esto, meterse, o sea, que se metan estos obispos en tantos asuntos donde no pueden salir bien. O sea, meterse a opinar sobre el número. Yo no sé si este obispo tiene los porcentajes, tiene exactamente el conocimiento de cómo funciona Marruecos, y entonces deduce de todo ese conocimiento y sale a decirnos, no, tenéis que estar seguros de que estas personas nunca crearán un problema, aunque son todos varones, son todos jóvenes y todos en edad militar. Y no le vas a dar un trabajo, ni le vas a educar, ni nada. No tiene nada que ver con la geopolítica, esto es una cuestión meramente, pues eso, claro, meteorológica. Sí, porque parecen caídos de... Llueven menas como si llueven... Claro, porque no hay que pensar que vengan de otro país, porque si vienen de otro país, son jóvenes en edad militar y entran masivamente, es verdad que eso se parece a lo que a lo largo de toda la historia se ha llamado invasión, entonces no vamos a cambiar el diccionario. ¿Será que tenemos que cambiar la perspectiva y pensar que salen del cielo? A lo mejor es que el obispo realmente está con aquellos que están interesados en la invasión. Todo nos devuelve a Don Opas. Yo creo que no. Yo no expliques por la maldad todo lo que puedas explicar por la estupidez. Y yo creo que, sinceramente, que aquí hay toneladas enormes de estupidez. Como hay estupidez, perdón por volver a lo del Valle, pero ya que estamos hablando de obispos, en pensar que esto va a ser el punto ya de final, donde ya se va a conformar el gobierno. El gobierno se va a conformar con desacralizar el 90% de la basílica y ya está. Ya todo bien, no va a pasar nada más. Se va a cerrar el asunto del Valle. Pues obviamente no. Igual que cuando la semana pasada nos dijeron, va a echar al prior Cantera y ya va a quedar satisfecho durante unos meses el gobierno y no va a hacer nada. Pues no, a la semana siguiente hace otra cosa. O sea, hay un pensamiento bastante tontorrón, bastante idiota, de no conocer realmente lo que tienes enfrente. Y esta opinión mía sobre que muchas de esta gente bondadosota, que en realidad no es buena, está repleta de estupidez, pues no es solamente una opinión mía, sino que aparece en el Evangelio pronunciada nada más y nada menos que por Jesús, que advierte que los hijos de las tinieblas son a menudo mucho más listos que los hijos de la luz. O sea, que él mismo se daba cuenta de que había una tendencia a la estupidez en gente que teóricamente tendría que defender el bien. Podemos aceptar que los hijos de la luz sean un poco menos... rápidos, que los astutos, pero tampoco hay que exagerar, los señores, bueno. A mí me hace gracia que yo recuerdo, igual ahora estoy yo loca, pero yo recuerdo en Barcelona, yo soy de Barcelona, todas las manifestaciones del Volem acollir, queremos acoger, todo el mundo, cuando tú cuestionabas un poco todo esto de los menas y demás, era, pero pobres niños, pero si es que vienen a pagar las pensiones, y ahora de repente... nadie los quiere y se están pasando el balón, que Cataluña no los quiere, que se los van a pasar a Madrid, no sé qué, o sea que ya todos en el fondo saben y notan en el fondo que no los quieren ni los políticos ni la gente con la que hables por la calle. Aún no se atreven a decir, oye, mira, hasta aquí tenemos que frenar esto, pero es el próximo paso inevitable, yo creo, porque es que cualquiera que vea las imágenes ve que evidentemente eso de niños tiene poco. De niños tiene nada y de que provienen de países en guerra tampoco, ni se mueren de hambre ni nada. Entonces hay que parar esto. Yo creo que la gente con esto está completamente concienciada porque gracias a las redes sociales ven cada vídeo de lo que sucede, lo que cobran, lo que les pagamos y la gente yo creo que está muy harta. Claro, eso ahora ya todo el mundo lo sabe. Por eso quieren cerrar las redes sociales, claro. En fin. Dos notas para antes de irnos a la publicidad. Una, y yo insisto siempre en esto, sé que hay mucha gente que le parece a veces cruel lo que decimos. Bueno, mire, no. Insisto, si fuera un niño de 14 años de Burkina Faso, yo no hablaría así, pero es que vemos lo que hay. Son chavales de 17, 18, 19 y más. Y yo repito siempre, con 17 yo era soldado. A mí un niño de 17 no me da ninguna pena. Claro. Bueno, dos, y muy importante, Hanan Sherrouk, a la que citábamos hace un instante, ha sido siempre una gran luchadora contra los matrimonios forzados, concretamente en Cataluña, me escribe a propósito del tema de los menas, algo que me parece que desde el punto de vista del derecho moral es muy importante, el derecho y la moral.
que ninguna institución puede suplir a la familia, cosa por cierto que está internacionalmente reconocido así. Ninguna institución puede suplir a la familia, por tanto, el primer derecho de un men es estar con sus padres, con su familia y con su cultura. Y eso, insisto, está reconocido así internacionalmente. Me cuenta también que esta situación ha roto el sistema de protección de menores en España. Que es verdad, efectivamente. Porque ahora, ¿qué es? Bueno, pues basta ver cualquier piso tutelado y, como apuntaba antes Carlos Astiz, el negocio adjunto. Claro. Que hay, en fin. Bueno, señores, vámonos a la pública. Hay que hacer una pausa para la publicidad y hemos de hablar todavía de dos cosas muy interesantes. Una, la conexión China de Zapatero, que es una cosa muy llamativa. ¿Sabe usted que ahora Sánchez ha descubierto que nuestro aliado va a ser China? O sea, huele a lo que usted está pensando. Y luego el jaleo del Mundial, la corrupción descomunal del fútbol español, que además siempre beneficia a los mismos. Mire usted por dónde, a los que más interesados están, perdonen, que España deje de existir. Bueno, pues todo eso a la vuelta de la publicidad. ¿Le gusta a usted nuestra sintonía? Pues que sepa que a mí me gustaba más la antigua, pero bueno, donde hay patrón no manda marinero, ¿qué lo voy a hacer? Lo de China y Zapatero es muy interesante. ¿Sabe usted que Sánchez tiene un próximo viaje a China? Va a ser, no sé cuál es, pero varias veces ha ido ya. ¿Sabe usted que desde hace unos meses, en la facción más tonta, que es la que repite de forma más inconsciente las consignas del poder del socialismo, se viene diciendo, bueno, pues si Trump nos abandona, nos vamos con China? Bueno, en fin, bien, pero es que yo creo que realmente lo piensan, o les han dicho que preparen el ambientillo porque algo están tramando allí, algo que va a ser bueno para España, sería la primera cosa que hacen en sus vidas, que fuera buena para España. ¿Y quién está haciendo allí el lobby? Zapatero, mire usted por dónde. Igual que en Venezuela. Esta es la información. Hay una figura socialista que, además de su anterior cargo como presidente del gobierno, se ha convertido en un ministro de Exteriores encubierto. José Luis Rodríguez Zapatero es el encargado de adornar con flores la alfombra roja por la que pisa Pedro Sánchez. El expresidente ha viajado a China en reiteradas ocasiones, tanto en visitas oficiales como por intereses personales. Ha sido el presidente del gobierno que más viajes ha realizado. Felipe González fue el primero en 1985 e hizo uno más en el 93. Aznar realizó un único viaje a principios del siglo XXI. Rodríguez Zapatero visitó China hasta en 4 ocasiones, en el 2005, 2008, 2010 y 2011. Pedro Sánchez ya ha ido 2 veces, el primero fue en marzo de 2023 y el segundo en septiembre de 2024, y tiene previsto un tercero en el próximo mes de abril. En menos de 10 meses, 2 visitas. ¿Qué tendrá Pekín? Zapatero hace de avanzadilla para cerrar acuerdos e inversiones en áreas estratégicas. Es común verle por allí reunido con miembros del gobierno chino. Por ejemplo, en 2024 estuvo en mayo, julio y agosto. Tiene muchos vínculos con el país asiático. Fundó en 2022 Gay Center, un lobby que se dedica, entre otras cosas, a prestar servicios a ciudadanos chinos. Según su web, es un espacio de reflexión y análisis que tiene como misión el estudio del desarrollo de las tendencias políticas, económicas y sociales en el sur global y su impacto en el orden internacional. Además, destacan las conexiones de Zapatero con la empresa china Huawei y también de su entorno. La agencia de sus hijas fue contratada por la compañía y resalta el vínculo con Fang Yongdu, inversor clave de Gay Center y persona que ha sido investigada por el CNI por presuntos vínculos con los servicios de espionaje del régimen chino y que también trabajó como asesor del principal ejecutivo de Huawei en España. Juega también un papel importante dentro del Grupo de Puebla, el foro izquierdista de Latinoamérica. El lazo más estrecho lo tiene con Nicolás Maduro. El expresidente ha tendido puentes para que Sánchez se acercara a los Kirchner, a López Obrador o Lula da Silva. Asimismo, defiende los intereses de Pekín dentro del grupo. Zapatero maneja sus conveniencias personales para convertirlas en beneficio del PSOE y de Pedro Sánchez, y este los utiliza para mejorar su posición. Ambos se retroalimentan y mejoran sus relaciones con China. ¿Qué risa se le ha puesto a Carlos Astiz? Hombre, vamos a ver, un presidente que llega al poder contra todo pronóstico sobre la base de un atentado terrorista que realmente fue un golpe de Estado, que es el 11M, con 200 muertos y miles de heridos españoles, pues hombre, no tiene ninguna traba importante como para ponerse al servicio de cualquiera, por muy criminal que sea. Yo creo que además en este caso concreto el gobierno chino y cualquier empresa importante de China y las que no son importantes también tienen un accionista común que es el gobierno chino, el Estado chino. Siempre, cualquiera, sí. Desde el chino de todo a 100, de la tu esquina de tu casa hasta Huawei.
Que efectivamente este señor, Zapatero y compañía, que fue uno de los tipos cuyos gobiernos, y recordemos el caso de Bono, la hípica más rentable del mundo mundial desde que el mundo ha sido, no sabemos cómo se hizo tanto con 4 caballos, pero se hizo multimillonario, y los negocios que ha llevado este señor, que ha llevado Zapatero y compañía, que deberían ser objeto no solamente de investigaciones judiciales, porque hay una parte de la seguridad nacional que está en entredicho precisamente por él, sino también por investigaciones periodísticas que brillan por su ausencia. Y brillan por su ausencia porque hay mucho dinero detrás, mucho dinero comprando a esos medios para que se callen, para que nadie investigue qué está haciendo este señor en República Dominicana, qué está haciendo, qué intereses tiene en Venezuela, qué intereses tiene en Nicaragua, qué intereses tiene en China. Es decir, evidentemente esto le conecta además con toda la cúpula del Partido Socialista, es decir, que nos ha convertido Pedro Sánchez y compañía no solamente en un polo marroquí en Europa, es decir, estamos al servicio y ahí están los miles de millones que con dinero público español hemos financiado todo tipo de infraestructuras y al propio Estado marroquí, sino que ahora además también pretenden que seamos los esclavos del polo chino que están generando precisamente para atraer los intereses de esa dictadura al centro de Europa. Y yo creo que este es el papel que está cumpliendo el Partido Socialista, trufado por completo con la corrupción que vemos todos los días. Por cierto, hay novedades, o mejor dicho, la novedad es que no hay novedad en el asunto de la supuesta... supuesta no, porque hay una investigación de corrupción, en fin, de la policía belga en el Parlamento Europeo a propósito del lobbying con Huawei. Entonces, todo está quedando en que las actividades de lobby en el Parlamento Europeo son legales siempre que se declaren. Hay que ver si influyeron o no en votación, en cuyo caso ya no serían legales. 2, parece que todo va a quedar en un señor que es un asistente de un diputado italiano al que le van a caer todas las tortas. En este momento es lo que va apareciendo. ¿Hay algún país, porque en el Parlamento Europeo ya se vio la influencia de Qatar, la de Marruecos, China? ¿Hay algún país que no influya en el centro del poder de todos los europeos? España. Que es la que sí que tendría, la que sí que tiene ahí unos eurodiputados para que, bueno, algunos sí que defienden el país, pero bueno, es obvio que a un perro flaco todo le son pulgas, ¿no? Y que evidentemente, pues eso, una Unión Europea que está pensando en todo menos en el interés de sus ciudadanos, pues evidentemente es presa fácil de países que sí que piensan en sus propios intereses, como Marruecos, Qatar, China. China, además, con aspiraciones de poder mundial y, bueno, pues... España en todo esto además ha mantenido ya dentro de la por sí bastante dubitativa posición de toda Europa un comportamiento aún más lamentable. Recordemos que en toda la extensión de las redes 5G que era peligroso que las adoptara Huawei, es decir, China. Huawei es una empresa, pero es una empresa de un país como China, que obviamente todas las empresas estratégicas el gobierno tiene una mayoría de acciones. O sea, que, por lo tanto, estamos hablando del gobierno chino. Sí, sí. Pues es peligroso pero es que controlan incluso los directivos, claro, se los nombra el gobierno. Claro, o sea, esta combinación rara de capitalismo y comunismo, pero que obviamente al final pues el Partido Comunista es el que se queda con las riendas del poder, aunque ha descubierto que si das un poquito de libertad a la economía, pues tiene más dinero y por lo tanto más poder. Pero bueno, estas redes en España, a pesar de que se nos ha advertido que era muy peligroso que fuera China, a través de Huawei, un gobierno extranjero el que las controlara, porque son medios de comunicación fundamentales en el día a día y no digamos ya en una situación de emergencia o en una situación de guerra, pues España fue de los países más blanditos en todo esto, dentro de toda la Unión Europea. O sea, que es que al final aquí adoptamos una vez más esta postura, y perdón porque otra vez estoy pensando en lo del Valle de los Caídos, esta postura de que si con el malo eres bueno, pues entonces el malo de repente va, no sé, va a ablandarse o va a irrumpir en lloros y va a descubrir su maldad y entonces ya te va a tratar bien y entonces va a haber paz, ¿no? ¿Tú crees que es eso? No, claro. Bueno, yo creo que en parte de ellos sí, que hay otros interesados. Obviamente el Huawei no va a confiar solo en esta estupidez, sino que va a confiar también en el dinero al cual proporciona a un montón de gente a la cual tampoco le está importando su país. Pero sí, en términos generales, cuando se dicen estas cosas, la gente no lo ve como... O sea, no le cuesta entender que China sea una amenaza.
Por cierto, una amenaza que Trump en esto lo tiene mucho mejor localizado, ¿no? Se ha dado cuenta de que realmente en el futuro del mundo es ese conjunto de una cultura distinta, un partido comunista incorporando elementos capitalistas, pero que ha creado un totalitarismo muy peculiar, pero totalitarismo. Trump tiene claro que esa es la colisión verdadera y, como todos sabemos, parte de su deseo de pacificar Ucrania es poder concentrarse en el problema real. Bueno, esto cuesta entenderlo a la gente, porque no, los chinos son tan simpáticos, el chino de la... Y lo es, ¿eh? El chino de la esquina es muy simpático. O sea, que es que no tengo nada contra el chino de la esquina. Es que esto es también lo que cuesta entender, que parece que cuando hablas de China estás hablando de Ling Fung, ¿no? A mí Ling Fung me cae muy bien, pero una población medianamente adulta tiene que entender que las cosas van de otro modo. ¿A ti te cae bien Ling Fung, Elsa? ¿Ling Fung te cae? ¿Le conoces? Sí, ¿por qué no? Nada, yo creo que es otra de Zapatero, ¿no? Como otra más, ¿no? Como toda la purria de los BRICS y demás. Algún negocio tendrá como en Venezuela y demás. Y bueno, poco más que añadir. Bueno, evidenciar también que Sánchez se va quedando sin aliados por completo, porque Europa está virando, Estados Unidos ya lo ha hecho y yo creo que poco a poco pues eso se va quedando cada vez más y más solo. Pero él se va a erigir, lo ha dicho ya, ¿no? Se va a erigir como el representante de la lucha mundial contra la ultraderecha. Sí, exactamente. Y los españoles en eso tenemos que ser la vanguardia, ¿no? Los abanderados de esa lucha en la cual él nos capitaneará. Es muy interesante el caso chino. China tiene su propio proyecto de poder, tiene todo el derecho del mundo a tenerlo, faltaría más, claro, pero uno tiene que ser capaz de identificar desde el punto de vista del interés nacional, que a pesar de todo es un concepto operativo en otros lugares del mundo, ¿verdad?, aunque no en España, es lo que te hace daño y lo que te hace más fuerte. China no te hace más fuerte desde el punto de vista del interés nacional, te hace más fuerte la producción masiva de pilas para reponer las que se carga Miguel Ángel Quintana Paz. No, te hace más fuerte a las economías privadas que se forran aquí. Y hay que recordar que el lobby acento de José Blanco, González Pons Jr. y compañía, porque ahí están el PP y el PSOE metidos igual en ese lobby, es el que se ha encargado de aproximar las posiciones a la economía española, los intereses chinos, etcétera. En beneficio de España, no me hagas reír que tengo el labio partido. No, claro, en beneficio de esta oligarquía que vive todavía, se beneficia todavía de la aureola, de la democracia y no sé qué, creo que no por mucho tiempo más, ¿eh? O sea, a mí me parece que ese es otro argumento que funciona con la gente de 50 y tantos para arriba y no todos, y que por debajo de ahí todo el mundo les ve el plumero. O sea, están vendiendo el país a trozos y se están forrando con él. Y usted va a seguir pagando. Y son corruptos hasta la médula. Pero sobre todo la corrupción moral que implica que es que estás gobernando un país, estás en puestos de importancia. Pepe Blanco tuvo un puesto de importancia, ministro, eurodiputado, Alfonso Alonso, del PP, tuvo puestos de importancia. El padre de González Pons también tiene todavía un puesto importante. O sea, tienes a Garzón, que le intentaron meter también en este lobby que dices, en acento, pues había sido ministro, ¿no? ¿Qué Garzón? Garzón, el exministro de Garzón, que fue de que era de turismo, no, de consumo. Garzón, tienes Garzón el malo y Garzón el simple. Pero Garzón el simplón. Es verdad que le metieron y luego enseguida salió, porque claro, las críticas que hubo contra él desde su bando, pues entonces, bueno, tienes ahí un montón de gente que ha tenido puestos, se supone que para trabajar para su país. Los pierden, automáticamente se meten en un lobby a trabajar a favor de China, a trabajar a favor de Marruecos, a trabajar a favor de Qatar, o sea, por cierto, de Rusia también, tanto que se habla de Rusia. El hijo de González Pons, no en este lobby en concreto, pero justamente antes había estado también trabajando a favor de Rusia. Entonces, ¿esto qué idea de mínima moral? ¿Cómo podemos fiarnos lo más mínimo de que los 5 minutos antes de que pasaras a este lobby y estabas en cargos de responsabilidad, estabas pensando en tu país, si 5 minutos después ya estabas pensando en China? O sea, es realmente desesperante, y lo hacen sobre todo porque tienen la impunidad, o sea, de hacerlo y de que la gente, pues bueno, pues algún trabajo tendrá que tener, ¿no? Pues venga, pues a trabajar para el gobierno chino. O sea, en fin, bueno. Hombre, le hemos echado de la fábrica, se ha convertido en asesino a sueldo, pero da igual. Claro, tiene que trabajar. Bueno, el asunto de la otra línea de corrupción del Parlamento Europeo, que era el famoso Qatargate, que al final fue Marruecosgate, sabe usted que se sustanció del siguiente modo. La policía belga llegó,
encontró que el origen estaba en Marruecos y entonces decidió pasarle todo el asunto a la policía marroquí para que lo investigara. Y ya se acabó, claro. Bueno, pues mucho me temo que lo que va a ocurrir aquí es un poco lo mismo. Es muy interesante porque Marruecos ha desarrollado una política de lobby, el lobby feroz, o sea, por todas partes y en todos los aspectos, untando a base de bien. Insisto, yo no se lo reprocho, si en el mundo del poder al que hay que reprochárselo es al que trata de hacer creer a los suyos que está jugando cuando en realidad juega para su propio beneficio, claro. Y ahora hay otro escándalo con la cuestión de los estadios. Y una señora del PNV, ¿verdad?, que se pone a negociar, de verdad, bueno, salía una en Vigo sobre todo, para que sigan votando socialistas, que seguirán votando socialistas, pero en fin. Bueno, si no se entera usted de este asunto, se lo va a contar Miguel Gutiérrez en su informe cotidiano, y ahora nos ponemos a debatir un poco sobre todo, porque en España el deporte, como todo, está enteramente podrido también, si es que al fútbol aún se le puede llamar deporte. Informe Gutiérrez. La Real Federación Española de Fútbol vuelve a estar rodeada por la polémica. Llegó la hora de decidir qué estadios serían candidatos a albergar los partidos del Mundial 2030 en España. Para ello se celebró una reunión en junio del año pasado en la ciudad del fútbol de Las Rozas, en la que se elaboró un Excel para puntuar a los distintos estadios. Aquí se gestó el tongo, como publica el diario El Mundo. Tras la reunión salió la lista de la izquierda, con el Bernabéu como primer clasificado y Balaídos, estadio del Celta de Vigo, como último. Fuera quedaba por poco el estadio de Anoeta, de la Real Sociedad, en San Sebastián. Así, 48 horas después, la directora de la candidatura española, María Tato, retoca el Excel con un cambio en los criterios para dejar fuera al estadio gallego y meter al vasco. Anoeta pasa de repente de 10,12 puntos a 10,6, colocándose por encima de Balaídos, que mantenía los 10,2. Pues bien, María Tato envió al presidente de la Federación un email con el Excel que incluía a Balaídos, pero 2 días después remitió la clasificación retocada a los miembros del comité de la candidatura. Además, los audios de la reunión revelan que las puntuaciones se hicieron sin rigor alguno. Vale, vamos allá. Vamos a intentar meter valores en el Excel a ver qué nos queda. Vale, dame un segundo. La primera prueba de las 800 que haremos hasta que nos cuadre con el resultado. A María Tato no le ha quedado más remedio que dimitir tras este escándalo, aunque asegura que lo hace para poder defenderse sin dañar a la institución. De cualquier forma, la directora de la candidatura ha tratado de diluir su culpa entre sus compañeros, que rechazan rotundamente que hayan tenido nada que ver con la modificación de las puntuaciones. Para hoy había anunciada una rueda de prensa de la Federación que finalmente, bueno, más que una rueda de prensa, un comunicado, que finalmente no ha aparecido hasta donde yo sé. Cuando hemos cerrado la edición del programa no estaba y creo que no aparecerá, porque a ver cómo explicas esto. A ver cómo explicas esto en un mundial que, como usted sabe, Marruecos se va a llevar la parte del león y habrá que ver a quién han untado, claro. Pero ya hemos visto aquí Pero es evidente que la corrupción, cuando tú tienes la mafia en el gobierno, cuando esa podredumbre se extiende a todos los elementos de ese gobierno y no solamente de ese Estado y de ese país. Y es lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es que ya el deporte está absolutamente corrupto. Está al servicio de unos intereses que nada tienen que ver con el deporte en sí ni con los deportistas. Y aquí en este ejemplo lo vemos como realmente una parte muy importante del gobierno español, digamos, de las élites españolas, incluso del deporte, se ponen al servicio de potencias extranjeras, erosionando lo que es la imagen propia o los intereses de España. Es decir, vamos a ver, ¿realmente Marruecos podría haber organizado por sí solo, sin el apoyo de estos lobbies que tenemos en España, un mundial de fútbol? No, lo lógico es como Francia o como Inglaterra o como Alemania organizar España, quizás con el apoyo de Portugal, que tendría mucho más sentido, ibérico, es decir, y no delegar una parte muy importante que está en discusión incluso si Marruecos va a ser competidor directo del Santiago Bernabéu para la final. Es decir, todo esto es mucho dinero detrás, y sobre todo el sentido de Estado, el sentido de intereses nacionales que tiene Marruecos y que no tienen nuestros políticos que nos dirigen. La información de Esteban Urbistieta, que desde aquí le felicitamos, es transparente. Pero la señora Tato me acaba de explicar, y hago Soler aquí por el pinganillo, que ha hecho unas declaraciones en El Mundo, sale ahora. Dice que es víctima de una tormenta perfecta y una cacería política. ¡Ay! Es víctima de una cacería política porque es del PNV. Claro.
De verdad que son... Esto de los Excel a mí me ha recordado... Bueno, me lo ha recordado, quizá esta mujer sepa algo de ello y de ahí yo lo haya importado al fútbol, a la universidad. En la universidad los puestos de profesorado se dan así, es decir, tú decides a quién se lo vas a dar y en función de eso luego ajustas los criterios, la baremación de cada... Los criterios normalmente están dados, pero no cuántos puntos tienes que... Entonces ajustas para que con cálculos pues al final salga el que tú quieres. Entonces un ejercicio, yo creo que de ahí el origen del sudoku, aunque tenga nombre japonés, viene de las universidades españolas intentando cuadrar puntos por baremos para que salga el que tiene que salir, ¿no? Hay, por cierto, en el mismo sentido, una noticia muy interesante hoy en todas partes, ahora volvemos a lo del fútbol, que es esa confesión de determinados meteorólogos adictos a los modelos del panel intergubernamental del cambio climático, que dicen que están extrañadísimos porque todas las predicciones daban años muy secos hasta no sé cuándo. Dice, igual hay que revisar los modelos, dice. O sea, de verdad no puede tener la cara más dura, por favor. Cualquier modelo informático, cualquier modelo estadístico, puedes manejarlo de entrada cuando lo confeccionas para que te dé lo que tú quieras que te dé. En fin, pero bueno, cerramos el tema y volvemos al fútbol. Él se ha puesto una cara de esto me importa un bledo. Mientras estábamos contando toda esta historia, ¿verdad? No me importa un bledo, es que pero a mí sí, no sé nada de fútbol. A mí si no fuera por el mogollón... O sea, no sé absolutamente nada. Es un tema que se me escapa totalmente. Soy del Atleti, pero... ¿De Madrid? Sí. Pero tú eres de Barcelona. Sí, pero bueno, somos del Atleti por mi prometido que es del Atleti y yo también. Pues del Atleti somos. No me sé un jugador, también te digo. Yo tampoco tengo que decirte, pero bueno, en fin. De todas formas, a ver, yo tampoco soy súper interesado en... De hecho, no tengo ni equipo, porque tenía el Salamanca, la Unión Deportiva, y desapareció, o sea, que me quedé sin equipo. Lo mío es más patético. Pero, cuando hablamos de la selección, ahí sí que, hombre, lo sigo un poco, ¿no? Bueno, la Eurocopa sí que la seguí. La Eurocopa, ganamos cosas y tal. Eso está bien. Entonces, bueno, sí, y creo que favorece mucho también este clima de orgullo nacional y de patriotismo. Creo que es algo muy positivo en la selección. Hay que decir una cosa. Yo creo que el primer aldabonazo que ha recibido la progredumbre mediática para ver cómo estaba de verdad la gente más joven fue el Gibraltar español de la Eurocopa, Correcto. De repente ver de ahí, ¿y esta gente por qué dice esto? Además, jamás podrían imaginarse. Ahora ya se demuestra mi ignorancia también sobre jugadores de fútbol. Creo que era un jugador que juega en Gran Bretaña. O sea, en un equipo de Gran Bretaña, o sea, que tenía un especial valor o de valentía que lo soltara. Sí. También fue, es que me da miedo equivocarme con el nombre, pero Carvajal puede ser, ¿no? Que le negó el saludo es verdad. A Sánchez. Sí, le hizo una especie de correcto. Y en ese sentido el fútbol pues es la prolongación de la política por otros medios. Eso es verdad. Pero también en toda esta parte, toda esta historia de los amaños, del Mundial, hemos visto lo que va a pasar con la final. Aquí hay apuestas a que va a ser el Marruecos. Finalmente, si eso ocurre, en fin, se puede imaginar, es todo muy sucio. ¿Cómo se decide? Como lo decida esta mujer será con un Excel. Con el Excel. Ya han perdido a una experta en sudokus, ahora tienen que buscar a otra, ¿no? Mientras tanto, le recuerdo una cosa que llevaremos mañana, Dios mediante, y es el escandalazo formidable de la selección de pelota. Porque la Secretaría de Estado de Deporte, que lleva el mismo señor Uribes, que fue en su día ministro de Cultura, ha decidido que para que pueda haber una selección nacional vasca de pelota, la española no intervenga. Así que no habrá selección nacional española de pelota, porque él dice que, bueno, que como es un deporte muy especialmente vasco, claro, la Federación Riojana, Navarra, toda la demás, y nosotros que vosotros no existís, existen solo estos, porque tienen que darles la cosa de que hay haya frontones en la mitad de los pueblos de España. Totalmente. Es una afición del conjunto del territorio y del conjunto de los habitantes. Es decir, esto es simplemente de nuevo la mafia imponiendo a la población unos puntos de vista porque están ganando dinero con ellos. Es decir, yo creo que la población tiene que decir hasta aquí, ¿no? Y a este señor, pues que le esperen en su casa para pedirle explicaciones. La federación más antigua de un deporte que hay en Almería, por ejemplo, es la de pelota. En el caso de este señor, y conectando con lo que decíamos, que le esperen también en sus aulas, es profesor de la Universidad Carlos III. Pues también, le pueden pedir explicaciones. De Derecho. Sí.
¿De Derecho? De Derecho. Madre santa. Sí, sí. Es verdad que lleva tiempo porque estuvo de ministro de Cultura, ahora está en esto, o sea que lleva un tiempo apartado, pero sí, sí. Es un miembro de esa universidad, por otra parte, tan neutral y tan abierta a todo tipo de pensamiento. Tan neutral. En fin. Bueno, señores, que nos quedan 55 segundos. Nos marchamos recordándole lo del Valle de los Caídos, esa información que puede encontrar usted en todas partes, que confirma el contubernio, no se me ocurre otra palabra, del señor Pangolín, Monseñor Parolín, con el gobierno español, Bolaños, la exministra Celaá y el presidente de la Conferencia Episcopal. No, el cardenal. El presidente ha quedado fuera. Perdón. El cardenal Cobo. El cardenal Cobo, que es el de Madrid. Roma no paga traidores, era la vieja Roma. En fin. Carlos Astiz, Miguel Ángel Quintana Paz, Elsa Almeda. Mil gracias a los tres y a ustedes por estar allí. Y mañana nos vemos aquí desde mediante.